Ok, bien. El compromiso que yo tenía en esta asignatura, ¿cierto?, era ver con ustedes elementos que tienen que ver con el sistema de control, indicadores y particularmente lo que es el mapa y cuadro de mando. Puesto que ustedes ya vieron, ¿cierto?, parte de lo que es el proceso de dirección estratégica o administración estratégica, ¿cierto? Ustedes partieron con una visión de lo que era un análisis estratégico, vieron interno y externo, creo que algo así vi en sus presentaciones con las otras colegas, ¿cierto? Diseño, entiéndase, plan estratégico, y luego esto hay que implementarlo y evaluarlo, ¿cierto? Entonces, por eso estamos viendo esto ahora. No basta con tener un buen plan, ¿cierto? No basta con tener buenas ideas, sino que estas hay que implementarlas y hay que evaluarlas para tener retroalimentación, para poder tomar decisiones, ya sea para cerrar las brechas, hacer los ajustes de algunas desviaciones, etcétera, para poder acercarse lo más posible al cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Pero esa es la premisa que se plantea en esta misma, en este mismo, como el preámbulo de lo que vamos a ver, puesto que hoy día podríamos decir que prácticamente todas las empresas, ¿cierto?, organizaciones o públicas o privadas cuentan con alguna visión estratégica, ¿cierto? Visión, misión, incluso objetivo estratégico. Puede que a lo mejor no actualizados, pero más o menos podríamos decir que la mayoría de ellas ya cuentan con uno, con una, a lo menos una visión, es decir, hacia dónde, alguna descripción hacia dónde quieren conducir su organización hacia el futuro, ¿cierto? Cómo se visualizan en el futuro, pero lamentablemente muy pocas la pueden convertir en realidad. Si uno revisa las visiones de las empresas y de las organizaciones desde que comenzaron a realizarlas, probablemente ni la primera que se plantearon hace, no sé, 20, 30 años se ha cumplido. Por lo tanto, eso, bueno, eso tiene varios errores técnicos, ¿eh? Que tiene que ver cómo se construye, cuál es el marco, hay varias cosas que obviamente hoy día se han ido mejorando. Pero también es cierto que a veces que uno declara visiones que son posibles de cumplir, pero aún así no se cumplen. Entonces, podríamos coincidir entonces que la gran mayoría de las organizaciones cuentan con una visión, tienen planes estratégicos, ¿cierto? La mayoría ya los tiene, aunque no los tenga actualizados, a lo mejor no son perfectos, pero algo tienen. Pero ya cercano a la mitad logran realmente algunos logros a partir de ese plan. Y mucho menos, ¿cierto?, realmente logros significativos que le permitan acercarse a esa visión. Entonces, algo pasa entre lo que se propone y lo que se logra. Algo está pasando, ¿cierto?, entre la aspiración que declara la organización y lo que finalmente hace en el día a día, en su gestión, en sus procesos, etcétera. Entonces, aquí como que entramos a un triángulo de las Bermudas, algo pasa aquí que no está alineado, que no está encajado, digamos, como debiera ser para que la organización responda a ese desafío que sin duda involucra la visión. ¿Ok? Entonces, podríamos revisar varias encuestas y estadísticas, ¿cierto?, asociadas a cuáles son las razones por las cuales no se cumplen las estrategias. Yo he visto varias de estas entrevistas, o más bien resultados de algunas encuestas, donde muestran varios factores que son los que influyen, ¿ya? Hay muchos que dicen que son problemas presupuestarios, pero es curioso, pero a la hora de evaluar, el presupuesto es el que menos pesa, sino más bien es cómo se alinea, cómo se involucra, cómo se comunica, cómo se van tomando las decisiones, cómo se recolecta, digamos, la información para tomar decisiones. Entonces, son como varios factores. Pero hay un elemento muy importante que tiene que ver con la comunicación, es decir, cómo se transmite, ¿cierto?, este plan, estas estrategias, de tal forma de que todos los que pertenecen a la organización comprendan, no solamente conozcan, comprendan, ¿cierto?, lo que eso involucra, lo que este plan involucra. Entonces dice, a pesar de que prácticamente el 90% de los directivos coinciden en este tema y dicen, sí, efectivamente nosotros tenemos una visión y una misión, pero tenemos problemas para comunicarla, ¿ya? Lo hacemos con frecuencia, lo hacemos en cada momento, pero en algo ocurre, ¿cierto? Hay un puente que se tiende a cortar entre lo que se comunica y lo que se comprende, ¿ya? Entonces, si un jefe, ¿cierto?, ha experimentado dificultades de que sus colaboradores entiendan lo que les corresponde hacer para que la organización logre su objetivo, entonces el mapa estratégico en el cuadro de mando lo puede usar para comunicar su plan estratégico eficientemente. Entonces, el cuadro de mando y el mapa estratégico vienen como a cumplir como parte de ese eslabón que faltaba entre el diseño, eh,
la comunicación, ¿cierto? Y la implementación de las estrategias. Entonces, sirve para mostrar de manera gráfica, visual, cómo la organización va a lograr esos objetivos. Bien, el concepto de mapa es muy amplio, ¿ah? Hay muchos tipos de mapas, etcétera, pero cuando se llama estratégico es porque lo que está compuesto son de estrategias. Entonces, el mapa estratégico tiene estrategias, ¿ya? Un mapa entonces se define como una poderosa herramienta que permite alinear a todos los miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos. ¿Descritos en dónde? En lo que ustedes vieron hace algunas clases atrás, en el plan estratégico, a comunicarlos y a definir lo que tiene que hacer para alcanzarlos. Es decir, bueno, se presenta como una gran solución, no es que sea tan así, pero contribuye muchísimo y depende, ¿cierto?, cómo se construye el mapa, cómo se comunica el mapa, ¿cierto? También, no solamente contar con uno, ¿ya? Entonces, el mapa estratégico es una herramienta, ¿cierto?, que nos permite poder comunicar, ¿cierto?, la estrategia de tal manera de que las personas entiendan cómo esta funciona y de tal forma que se alineen y puedan comprender, ¿cierto?, el rol que tiene cada uno en el proceso para desarrollar esto o para lograr los objetivos de la organización o más concretamente la visión. Bueno, algunas cosas. ¿Qué es un mapa estratégico? Bueno, ya es un aporte principalmente conceptual y que es el elemento más relevante para construir un cuadro de mando integral. Ambos son herramientas en sí mismas, pero esta lógica del cuadro de mando integral se construye a partir de un mapa estratégico, ¿ya? Por lo tanto, para lograr diseñar, construir un cuadro de mando estratégico, yo tengo que primero elaborar un mapa estratégico, ¿ya? Esa es la gracia de esta herramienta, puesto que uno podría hacer un cuadro, un tablero de control de cualquier forma, da igual, ¿cierto? Pero la gracia de este es que lo hace a partir de un mapa estratégico y ese mapa estratégico tiene ciertas perspectivas, ¿cierto? Para que le dé cierto orden y estructura también al cuadro de mando, ¿ya? Entonces, en sí mismo son herramientas un mapa y un cuadro, pero la lógica que vamos a ver aquí, cómo uno contribuye al otro y hace que el otro sea mucho más entendible y más útil para la organización. Bueno, puesto que ayuda obviamente a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permite visualizar de manera sencilla y gráfica la estrategia de la organización. Entonces, para no leerse un plan estratégico y leer cada uno de los objetivos, es mejor mirar un mapa, ¿cierto? Es como lo mismo cuando uno va a un lugar desconocido y uno quiere llegar a un lugar a donde uno nunca ha ido. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, lo más conveniente es mirar un mapa, ¿cierto? Y en el mapa uno tiene varias rutas. Y ese mapa, ¿cierto?, le ofrece cuál es la ruta más corta, ¿cierto?, en términos de kilómetros o de metros, distancia o de tiempo, ¿cierto?, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre con un mapa estratégico, ¿cierto? Lo que de cierta manera cada estrategia vendría a ser como cada eslabón, ¿cierto? O cada punto, cada ciudad que yo tengo que ir pasando para llegar a una determinada ciudad final, ¿cierto? Bueno, es la lógica de un mapa. Entonces, se compone, entonces ya ustedes ya saben que un mapa estratégico, ¿qué tiene? Estrategias, ¿cierto? O también definido como objetivos estratégicos, ¿ya? Pero además tiene otro elemento, ¿cierto? Son las relaciones causales. Las relaciones causales, ¿cierto? Esta relación entre causa y efecto, ¿cierto? Algo es causa, ¿cierto? De un efecto y este, ¿cierto? Pasa a ser causa de otro efecto, ¿ya? Y ahí se genera una red de conexiones en la organización porque la organización es un sistema, por lo tanto, todo de cierta manera está ligado, conectado y en la medida, ¿cierto?, de que uno logra o avanza o realiza alguna modificación, eso tiene un impacto, ¿cierto?, un efecto sobre otras áreas de la organización desde la mirada, en este caso, estratégica. ¿Ya? Entonces, estas relaciones explican las relaciones entre los diferentes objetivos. Es decir, sin un mapa, uno no podría saber qué relación tienen en sí mismos los objetivos. Si están íntimamente relacionados o si necesitan pasos intermedios para lograrse, se entiende, los objetivos estratégicos. ¿Ya? Entonces, esto es muy útil porque permite visualmente, sin ser experto en todas las áreas de la organización, comprender cuáles son, de cierta manera, los ámbitos involucrados y dentro de esos ámbitos las estrategias, ¿cierto?, que se deben desarrollar, objetivos estratégicos que se deban lograr, ¿cierto?, para entender
cuál es la estrategia de la organización, ¿ya? Bien, como ya se imaginarán, un mapa es una representación gráfica y por lo tanto lo que sea gráfica ya lo hace más simple de entender, ¿cierto? Cuando uno ve un gráfico, cuando uno ve un esquema, ¿cierto? Bueno, a no ser que sea más complicado que el mismo texto. Entonces se supone que los esquemas, los gráficos, las tablas, todo lo que uno hace, ¿cierto? Para sintetizar es precisamente para hacer más simple la comprensión. Porque si yo voy a hacer un gráfico, voy a hacer una tabla que va a ser más difícil que el origen de la información, que probablemente pueda ser un texto o una base de datos, entonces se supone que yo lo que hago hacia adelante es simplificar. Por lo tanto, el mapa simplifica la estrategia de una organización que le ayuda entonces a saber qué es y hacia dónde ha de conducirse la organización en el futuro. Entonces, además, la transporta en el tiempo. Es decir, por una parte, ¿qué tengo que hacer hoy para lograr eso después y después y después y después hasta lograr la visión de la organización? Entonces, proporciona una manera uniforme, porque se habla de perspectiva, se habla de estrategia y se habla de relaciones de causa-efecto. Coherente de describir la estrategia, de modo que se pueda establecer entonces y gestionar objetivos e indicadores. Entonces, ya agregué una palabra adicional, ¿cierto? Indicadores. Hasta ahora habíamos hablado de objetivos estratégicos, habíamos hablado de relaciones causa-efecto, habíamos hablado de perspectiva, pero además ahora hablamos de indicadores. Pero los indicadores no van en el mapa estratégico, sino que van en el cuadro de mando. Entonces, un mapa estratégico está compuesto por estrategias, objetivos estratégicos, relaciones causa-efecto en distintas perspectivas, ¿ya? Y el cuadro de mando integral, ¿cierto? Basado en ese mapa estratégico, ya no tiene, no contempla las estrategias, sino que lo que contempla un cuadro de mando son los indicadores. Entonces, es un conjunto de indicadores que no están estructurados de cualquier manera, tienen cierta estructura. Por eso es importante que se diseñe previamente el mapa estratégico. Entonces, tanto el mapa como el cuadro de mando de cierta forma proporciona el eslabón que faltaba, ¿cierto?, entre la formulación de la estrategia y su ejecución y evaluación. Bueno, las relaciones causales ustedes ya las conocen, seguramente han aplicado o conocen algunas técnicas de causa-efecto, ¿cierto? Cuando uno ha analizado, por ejemplo, una técnica que se llama árbol de problema, ¿cierto? Uno toma un problema, ¿cierto? Que sería el tronco, y las causas serían la raíz y los efectos serían las ramas, las frutas, los frutos o las flores, no sé, lo que surja de ese árbol. En la relación causa-efecto es muy utilizada, ¿cierto?, como elemento de análisis basal de todo lo que es la gestión de calidad, ¿cierto? Para que un evento adverso ocurra, ¿cierto? Se entiende que hubieron varias causas, la teoría dice 6 o 7 causas de distintos ámbitos, no sé si son 6, no me acuerdo, 5, pero son varias causas que se producen previamente para que un efecto o un evento adverso se produzca, ¿cierto? Cuando se cae un paciente, por ejemplo, no se cae porque alguien se descuidó, ¿cierto? Sino que si esa persona se descuidó, ¿cierto? ¿Por qué se descuidó, ¿cierto? ¿Qué elemento de seguridad no estuvo funcionando? Entonces, se entiende que son varios elementos, algunos técnicos, humanos y de distinto tipo para que se produzca algo. Entonces, es muy importante entender que si yo quiero lograr cierto resultado, yo tengo que ir a la fuente de ese resultado. ¿Ya? Es decir, yo no voy a solucionar un problema de comunicación tratando de instalar una tecnología que resuelva el problema de comunicación si no entiendo cuál es la causa real que produce ese problema de comunicación. ¿Ok? Entonces, las relaciones causales son una herramienta también de comunicación y aprendizaje importante en el proceso de la implantación estratégica. Cuando uno habla de estrategia es curioso porque uno habla del concepto implantación, no implementación, es implantación. Entonces, un mapa estratégico bien elaborado acostumbra a tener pocos objetivos estratégicos. Y aquí esta es más bien mi opinión. ¿Eh? Recuerden que yo no tengo la verdad de nada, yo no sé nada más de lo que he logrado recopilar y lo comparto con ustedes, pero aquí uno puede tener distintas opiniones. Pero dentro de lo que yo he leído y he aprendido es que yo no puedo tener un mapa con 100 estrategias, ¿cierto? No puedo tener un cuadro de mando con 500 indicadores, ¿cierto? Eso sería imposible probablemente de analizar y de poder sintetizar para poder tomar decisiones de manera rápida, ¿cierto? Entonces, aquí la gracia del mapa y el cuadro de mando es que ellos tienden a sintetizar, a simplificar la gestión. Entonces, por eso aquí se habla de indicadores de gestión,
que no es lo mismo que cualquier indicador, ¿cierto? Cuando se habla de estrategia, se habla de que ellas no son simples objetivos, sino que son objetivos estratégicos. Entonces son más relevantes que los objetivos operacionales de una organización. Entonces se habla de lo más relevante, de lo más medular, de lo más estratégico que la organización puede tener, pero también relacionado con lo más gravitante y lo más influyente en relación a la visión, ¿cierto? Que es lo que yo quiero lograr y la razón de ser de la organización. Bueno, por lo tanto, un mapa estratégico debe tener un equilibrio entre sus perspectivas también y también en la cantidad de objetivos estratégicos que tenga y también sus relaciones de causa-efecto. Bueno, por tiempo no les puedo mostrar ejemplos, pero uno puede mostrar también extremos. Hay mapas que son demasiado simples. Una organización es difícil que tenga 3 o 4 objetivos solamente, ¿cierto? Y el otro extremo también es muy difícil que una organización tenga 10, 20 o 50 objetivos estratégicos, sería muy difícil. Pero es curioso, pero uno puede encontrar en Internet mapas estratégicos, ¿cierto? Con muchas estrategias y con muchas relaciones causa-efecto. Entonces al final como que todo se relaciona con todo. Es verdad, eso tiene sentido, pero no es estratégico, ¿cierto? El vincular todo con todo de manera directa, porque eso no le va a permitir saber, ¿cierto?, cuáles son los temas que tiene que intervenir principalmente para lograr ciertos efectos. Entonces uno tiene que ser un poquito más conciso y siempre tratar de priorizar dónde están los principales riesgos de la organización, cuáles son los elementos, ¿cierto?, generadores de valor o de pérdida de valor, ¿cierto? Por lo tanto, uno siempre tiene que priorizar. Bueno, tener entonces pocos objetivos estratégicos y unas relaciones muy claras, muy directas, ojalá, lo que permite entonces comunicar de manera rápida, visual y de manera permanente cuál es la estrategia de la organización, para todos, ¿cierto?, en la organización. Entonces, todavía yo estoy hablando en abstracto, ¿eh? Cuando veamos algunas imágenes más adelante, espero que me entiendan mejor. Entonces, de acuerdo a este enfoque, los resultados obtenidos por la organización son el producto de entonces de una gran cadena de causa y efecto, ¿cierto? Que en este caso, esta metodología plantea que se basa en 4 perspectivas. Estas 4 son 4 porque el modelo original plantea 4, pero no tienen por qué ser 4, ¿cierto? Pueden ser menos, más, y no tienen que ser 4 en secuencia, porque pueden ser incluso en paralelo. Hoy en día uno puede ver mapas estratégicos con formas muy diversas, y no por eso van a dejar de llamarse cuadros de o sea, mapa estratégico o cuadros de mapa, ¿ya? Bueno, entonces, para articular la misión y la estrategia en estas perspectivas, entonces se genera, aquí hay un proceso continuo, eso sí que hay que reconocer, ¿cierto? Que en una organización, como es un sistema, tiene subsistema y es parte de otro sistema, todo está relacionado, eso se entiende, pero no todo lo tengo que vincular necesariamente de manera directa, entonces uno tiene que hacer, ¿cierto?, una priorización de cuáles son las estrategias que están más o menos relacionadas unas con otras. Entonces permite que la visión sea transparente para todo el personal y que éste localice o focalice, perdón, mejor sus energías para el logro de estas estrategias, ¿ya? Bueno, después cuando veamos algo más visual vamos a ver un poco cuál es la lógica de esto de si yo trabajo en el área de procesos, si yo trabajo en el área de recursos humanos, si yo trabajo en el área financiera, entonces yo voy a entender cuál es mi rol a partir de esas perspectivas, a partir de esa estrategia y a partir de esos indicadores. Entonces, esto es lo que yo ya me adelantaba, ¿cierto? Es importante entender que la base de la construcción de este mapa y este cuadro es entender, ¿cierto?, las vinculaciones que hay para lograr ciertos efectos, es decir, todas las causas que hay que están relacionadas para lograr ciertos efectos. Ya les decía que en una organización para lograr ciertos resultados, ciertos efectos, este puede ser positivo o negativo, obviamente no siempre son negativos. Se entiende, ¿cierto?, que lo que uno quiere lograr son más bien efectos positivos y evitar, ¿cierto?, aquellos que son negativos. Entonces, desde esa perspectiva, uno tiene que pensar cuáles son los ámbitos más importantes que la organización tiene que lograr, o cuál es el rol más importante que tiene en una sociedad y qué tiene que hacer para eso. Es decir, entonces estas causas también pueden ser cosas, esfuerzos que yo tengo que hacer en el ámbito de las tecnologías, de las personas, de la gestión, de la organización, etcétera, para lograr ciertos resultados. ¿Ok? Entonces, así la organización también puede monitorear las operaciones del presente consciente en que afectarán el desarrollo del futuro. Entonces, si yo capacito,
Si yo evalúo el personal, si yo desarrollo un sistema de reclutamiento y selección del talento de las personas, a partir del talento, ¿cierto? O a partir del modelo de gestión de competencia. Bueno, lo que sea, yo voy a ir teniendo los mejores resultados en los procesos. Y si yo logro mejores resultados en los procesos, voy a tener mejores resultados en el ámbito financiero y también en el ámbito relacionado con la gestión de personas, ¿cierto? Se entiende asociado a los usuarios. O sea, voy a tener mejores resultados en términos de satisfacción usuaria. Entonces, al tener en cuenta estas dimensiones, se equilibra entonces, de cierto modo, el corto plazo con el largo plazo, sabiendo que para lograr ciertos resultados yo tengo que lograr ciertas cosas previas. Bueno, ¿cómo surgieron ahora entonces los cuadros de mando? Luego los vamos a ver integrados. Hablábamos recién de los mapas estratégicos y ahora entonces en relación a los cuadros de mando. Entonces hubo un periodo, ¿cierto? Por ahí en los años 90, incluso, bueno, puede ser antes, gente que, bueno, hay autores que plantean que esto viene de antes, pero por ahí en los años 90 surgió un poco la inquietud, porque hasta ese entonces, hasta que, bueno, ustedes saben que Taylor, ¿cierto?, es el padre del control, por lo tanto ellos planteaban un control muy enfocado hacia el área industrial y el área de disminución de los tiempos, de los costos, y muy enfocado al tema contable y financiero. ¿Ya? Entonces los resultados de las organizaciones se medían principalmente a partir de esos resultados financieros. Entonces, de a poco se dieron cuenta de que enfocarse en los resultados financieros era como conducir un vehículo mirando el espejo retrovisor, porque los resultados financieros tienden a demostrar los resultados del pasado, pero no siempre, ¿cierto?, son útiles para tomar decisiones en el momento o en el futuro. Por lo tanto, se dieron cuenta de que a la hora de plantearse, ¿cierto?, objetivos estratégicos que buscaran desarrollar ventajas competitivas, generación de valor, los resultados financieros no eran suficientes. Entonces, porque hasta ese minuto las principales estrategias de los directivos era tratar de reducir los costos. O sea, muchos lo hacen todavía, ¿cierto? Que cuando se hacen cargo de una organización, lo primero que hacen es disminuir los costos, porque quieren mostrar resultados de aumento de utilidad, de margen, etcétera, de beneficio en el corto plazo. Y lamentablemente a veces están obligados a hacerlo. Pero también está estudiado que si siempre el foco es disminuir los costos, al final se pierde las fuentes generadoras de valor, ¿cierto? Y por lo tanto, no siempre hay que pensar en cómo se reducen los costos, sino que también hay que pensar cómo se aumentan los ingresos, ¿cierto? Y probablemente ambos en la misma proporción. Entonces, ¿cómo aumentamos los ingresos? Entonces, eso nos lleva a pensar en otras áreas de la organización que no están enfocadas netamente en el ámbito financiero, es decir, dónde obtengo los recursos, dónde los invierto mejor y dónde obtengo mayores rentabilidades. Cierto que yo entiendo que los inversionistas y quienes aportan capital a un negocio claramente es importante, incluso desde la mirada del gobierno, del Ministerio de Hacienda, también importa, ¿cierto?, dónde distribuir los recursos. Ellos también buscan una mayor rentabilidad, aunque sea social, obviamente, de los recursos que invierten. ¿Okay? Entonces, la lógica se entiende que adaptada al sector público también se mantiene. Entonces, era paradójico, ¿cierto?, centrarse en que los resultados financieros, cuando más bien los resultados financieros son una consecuencia, son una causa. O sea, perdón, son una consecuencia y para eso tiene que haber una causa que logre esos resultados financieros. Entonces los resultados financieros, ¿cierto? Si yo los quiero lograr y quiero lograr que sean muy buenos resultados financieros, yo tengo que lograr realizar ciertas cosas, ¿cierto?, previas, incluso mucho antes, para lograr esos resultados financieros. Entonces se dieron cuenta que evaluar la gestión, monitorear una gestión, no se podría hacer mirando el espejo retrovisor, que era la finanza, sino que había que incorporar otros elementos asociados a las verdaderas fuentes generadoras de valor. Y se dieron cuenta de que las fuentes generadoras de valor estaban en el capital humano, en la relación que se tenía, por ejemplo, con los clientes o con los proveedores o con todos los ámbitos desarrollados, por ejemplo, con la innovación, con la investigación, con la tecnología, ¿cierto?, con la mejora de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces se dieron cuenta de que para lograr esos resultados financieros era importante asegurar que ciertas cosas en estos otros ámbitos también se desarrollaran y por lo tanto era importante definir estrategias aquí y monitorear también su avance y su desarrollo. Entonces, la información financiera basada en datos históricos resulta obviamente de poca utilidad a la hora sobre todo de plantearse, ¿cierto?, nuevas oportunidades o aprovechar, ¿cierto?, los cambios y las asociadas a las oportunidades del entorno.
Entonces, bueno, se dieron cuenta que no era suficiente las herramientas que tenían del área financiera o contable, como los balances, los estados de resultados, los ratios financieros, que los ratios financieros tienen mucho más tiempo que estos temas, ¿cierto? El ROI, el ROA, ¿cierto? Que depende de la rentabilidad, si es de la inversión, si es del capital, si es de los activos, etcétera. Entonces, todos esos indicadores fueron muy revolucionarios, ¿ah? Fueron muy importantes, pero claramente no fueron suficientes. ¿Ya? Entonces, el actual modelo de organización tiende entonces a entender que en una organización existe interfuncionalidad. Ustedes saben que en una organización existen áreas funcionales, ¿cierto? Además, conversábamos, ¿cierto?, de las etapas de los procesos administrativos o el proceso de los procesos de la administración, que es planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de las funciones de la organización, hablamos de, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de un área funcional de la organización? ¿Se le ocurre a alguien alguna? Un área funcional. ¿Cuál sería un área funcional? ¿Ustedes tuvieron administración? ¿Han tenido alguna vez clase de administración? O ya se han olvidado seguramente. Pero díganme lo que piensen, si no tienen por qué. Láncense con cualquier respuesta, a ver si en una de esas la chuntan. O bien lo saben, obviamente. ¿Cuál es una área funcional de la organización? Uy, ¿están durmiendo? ¿Cuál sería un área funcional de la organización? ¿La administración? Sí, no, ya, pero ¿a qué te refieres como la administración de qué tipo? Así como administración al interior de una organización, como una área funcional, administración. Sí. Ya, pero ¿cuál otra más sería? Para entender, si logra entender bien, porque la administración generalmente no es un área funcional definida así, como, pero puede ser, ¿eh? Como la de producción. Eso, ahí está, muy bien, ahora entendiste muy bien. Entonces, en una organización pueden existir varias áreas funcionales, ¿cierto? Una asociada a la producción, otra asociada, por ejemplo, a lo que podría ser lo que decía aquí la compañera de la administración, otra asociada, por ejemplo, a la gestión de personas o como antes se llamaba recursos humanos, otro al área financiera, otro al área de ventas, ¿cierto? Etcétera, al área de marketing, esas son las áreas funcionales. Entonces, curiosamente, les parecerá extraño, pero se dieron cuenta de que estas áreas funcionales estaban interconectadas. ¿Por qué? Porque los indicadores que habían hasta ese minuto planteaban indicadores separados por cada área funcional. Los indicadores de las áreas de las personas, de la producción, estaban separados. Pero ahora se dieron cuenta de que existía interfuncionalidad y el resultado de una función, de un área funcional, dependía del buen funcionamiento de las otras áreas funcionales. Entonces, para que el área de ventas pueda vender, necesita, ¿cierto?, que marketing, que producción, que finanzas, ¿cierto?, que todo funcione bien. Entonces, se dieron cuenta de que era importante, entonces, considerar, entonces, estas relaciones. Esta situación entonces choca frontalmente con los tradicionales informes de financieros, como ya les decía, que principalmente rescataban información de las áreas funcionales. Entonces, esta metodología deja de lado el flujo del trabajo interdepartamental, es decir, hacia el interior, y lo transforma, ¿cierto?, hacia el exterior de cada una de las unidades, departamentos, centros de responsabilidad. Bueno, entonces aquí estos dos señores, Norton y Kaplan, ¿cierto?, fueron los que inventaron este cuadro de mando. O sea, créanme que la metodología, ellos no vienen de otro planeta. Uno es profesor de la Universidad de Harvard y el otro es un consultor y se dedicaba a hacer asesorías a las empresas. Y resulta que él se dio cuenta de que precisamente las fuentes generadoras de valor de las empresas no estaban en el área financiera. Y él planteó, ¿cierto?, que la área financiera era una consecuencia de varias cosas que tenían que ocurrir previamente, lo que ya les comentaba. Entonces, ellos tomaron el ejemplo de 200 empresas, si no me equivoco, aproximadamente 200 empresas, y trataron de identificar cuáles eran, ¿cierto?, las áreas que había que controlar y medir, ¿cierto?, y cómo estas estaban relacionadas. Entonces se dieron cuenta de que las organizaciones no solamente tenían la perspectiva financiera, sino que además otras tres perspectivas, y que ninguna era más importante que la otra. Lo cierto está en que cada una estaba relacionada
con otra, digamos. Y una contribuía a la siguiente, y la siguiente a la siguiente, y la siguiente a la siguiente, hasta llegar, ¿cierto?, a cumplir la visión y misión de la organización. Entonces, fue curioso porque tampoco fueron que se hayan tomado 5.000 empresas, no, tomaron 200 empresas y ambos se complementaron porque uno era académico y el otro era consultor. Por lo tanto, uno tenía la experiencia de haber trabajado con las empresas y el otro tenía toda la experiencia teórica, ¿cierto?, de lo que seguramente se había estudiado en esta área. Bueno, entonces ellos realizaron este estudio y a partir de esta experiencia, ¿cierto?, ellos publicaron en el año 96, ¿cierto?, un artículo que definía el cuadro de mando integral como una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidad y conocimiento específico en la gente en la organización hacia el logro, de la gente en la organización hacia el logro de las metas estratégicas de largo plazo. Entonces, permite tanto guiar el desempeño como también apunta hacia guiar también el desempeño futuro, también sirve como herramienta de evaluación de gestión. Bueno, hoy en día tiene un montón de utilidad. Bueno, en términos así bien esquemáticos, ¿cierto? Si tuviéramos que partir desde la visión, ¿cierto? Los valores, la misión, ¿cierto? Para lograr la misión tenemos que desarrollar estrategias, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Son con las estrategias se construye el mapa estratégico, ¿cierto? Y a partir del mapa estratégico se construye el cuadro de mando integral y desde aquí es donde surgen las iniciativas o las metas, ¿cierto? En 4 perspectivas, que fueron las 4 perspectivas que ellos plantearon. Y sin duda, ¿cierto? Había un ámbito asociado al ámbito financiero, ¿cierto? Que ellos lo identifican como accionistas, que son los que ponen el capital y que tienen sus propios objetivos, ¿cierto? Por lo tanto, a esos objetivos hay que apuntar finalmente, desde la perspectiva de las empresas privadas, obviamente. Luego, en el ámbito de los clientes, ¿cierto? O, claro, en el ámbito de los procesos y en el ámbito de las personas. Entonces, esa fue la primera clasificación que ellos hicieron de las 4 perspectivas y dijeron, sí, para lograr resultados financieros o los resultados que esperan los accionistas, entonces hay que lograr ciertos resultados en los clientes, ¿cierto? Para que los clientes tengan cierta respuesta en términos de participación de mercado, de lealtad, de frecuencia del consumo, etcétera. Y con eso se lograrán mayores resultados financieros, etcétera. Pero para que esos clientes, ¿cierto?, queden contentos, etcétera, y logremos esos resultados en los clientes, ciertos procesos se tienen que desarrollar adecuadamente para lograr que los clientes y que los accionistas, etcétera. Pero para que esos procesos se desarrollen correctamente, algo tiene que ocurrir, ¿cierto?, en el ámbito de las personas, principalmente para que desarrollen esos procesos y esos procesos obtengan esos resultados sobre los clientes y a la vez se obtengan los resultados financieros. Eso de manera muy simple. Entonces, la propuesta que plantea Norton y Kaplan es decir, que para construir un cuadro de mando integral yo necesito construir un mapa estratégico previo al cuadro de mando que incorpore estas 4 perspectivas, ¿ya? Porque solo así le va a dar una estructura adecuada al cuadro de mando integral, porque el cuadro de mando es un tablero de control. Es como el tablero que tenemos en el auto, ¿cierto? Cuando uno va a viajar, entonces uno mira el tablero y ahí supuestamente tiene los indicadores más importantes para una conducción, entre comillas, segura, ¿cierto? Usted sabe cuánto combustible tiene, la batería, ¿cierto? Puede ver su velocidad, bueno, varios indicadores que le permiten saber en qué condiciones se encuentra el vehículo, incluso cuando está en funcionamiento, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿cierto? Si uno tiene que pilotear un avión, ¿cierto? Se entiende que ese es un tablero de control, ¿cierto? Pero la gracia de Norton y Kaplan es que también lo plantean a partir de 4 perspectivas, y esas perspectivas tienen que ser construidas desde el mapa, es decir, desde las estrategias que considera el mapa. Entonces, está compuesto entonces por un conjunto de objetivos estratégicos, el mapa, ¿sí?, que se relacionan y se orientan hacia la misión en las perspectivas de las personas, de los procesos, de la formación y crecimiento y del área financiera, de esas 4 perspectivas, ¿cierto? Y ellos plantean incluso este mismo orden, es decir, desde abajo hacia arriba, siempre los mapas se leen desde abajo hacia arriba, los mapas estratégicos. Entonces, ¿qué tengo que desarrollar aquí en el área de aprendizaje y conocimiento o desarrollo de las personas, ¿cierto? Para lograr ciertos procesos. Y si logro estos procesos, voy a lograr ciertos resultados en los clientes, ¿cierto? Y lograré los resultados financieros que es lo que toda empresa, ¿cierto?, privada principalmente quiere lograr, ¿cierto? Uno no puede desconocer que este modelo surgió en el mundo privado y ahora ha sido adaptado al sector público y también ha sido muy útil y muy bien recibido, ¿ya? Ese es el modelo básico de Kaplan.
de Norton y Kaplan. O de Kaplan y Norton, ¿ah? Porque he visto libros donde uno publica, uno va como primer autor y segundo autor, así que ya han escrito más de lo mismo, incluso después escribieron libros de qué no hacer porque se dieron cuenta de errores que se cometía a la hora de implementar estos mapas, entonces después hicieron como libros de recomendaciones para ir mejorando la implantación de estas herramientas. Bueno, entonces, aquí la idea en cada una de estas perspectivas es contestar cada una de estas preguntas. Entonces, en el área financiera, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿qué debemos hacer para satisfacer las necesidades, perdón, las expectativas de nuestros accionistas? En el ámbito, ¿cierto?, de los clientes, ¿qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros, en este caso, clientes, en el caso del sector público sería usuarios? En el ámbito de los procesos, ¿en qué proceso debemos ser excelentes para satisfacer las necesidades? Y en el ámbito, ¿cierto?, de desarrollo o crecimiento, ¿cierto?, en el ámbito donde están las personas o la estructura o la organización, ¿qué aspectos son críticos para poder mantener esa excelencia que se requiere, ¿cierto?, en los procesos para lograr ciertos resultados en cuanto a las necesidades de los clientes y luego a las expectativas de los accionistas? Ese es el modelo original, ¿cierto? Entonces, el nombre se designa a cada una de estas perspectivas, que se designa a cada una de estas perspectivas claramente puede variar. Esto es un modelo solamente, ya como cualquier modelo, que uno lo puede tomar como base y ajustar a sus propios requerimientos. Y eso ha ido pasando. Si ustedes ponen mapa estratégico y cuadro de mando, en Internet le van a aparecer, pero de muchos tipos, ¿cierto? De 4 perspectivas, de 5 o 6 perspectivas, incluso perspectivas en paralelo, ¿cierto? Bueno, lo importante es que sirva como un instrumento de apoyo a la toma de decisiones y a la comunicación de la estrategia. Bueno, entonces ya se entiende que esto puede variar, el nombre de la perspectiva, el número de las perspectivas, etc. Entonces, pero vamos a seguir con el tradicional para que entiendan un poco cómo se construye y cuál es la lógica que hay detrás, ¿ya? Entonces, es importante entonces destacar que estas son 4 perspectivas básicas y que ustedes a partir de eso, usted puede adaptarla a como le parezca, ¿ya? Entonces, las perspectivas comentadas son las más comunes, ¿cierto? Y aplicadas en la mayoría de las empresas, incluso hoy en día, ¿eh? A pesar de que hoy en día se han ampliado y se han modificado estas 4 perspectivas, pero aún así, si ustedes buscan, lo más probable es que la mayoría la utilice tal cual como están aquí. Bueno, ya decía entonces que las perspectivas son un elemento importante en el cuadro de mando integral. Usted podría construir un cuadro de mando como usted quiera, pero la lógica que plantea la relación entre el mapa y el cuadro es que usted, este cuadro de mando, usted lo haga a partir de estas perspectivas. Entonces, las que sean, estas u otras, pero tienen que ser relacionadas con las perspectivas que definen. Bueno, pero pueden llegar a ser imprescindibles, ya que lo más importante para que el modelo sea correcto es que los objetivos estratégicos realmente reflejen con claridad la propia estrategia y se establezcan los mecanismos precisos para la monitorización del grado de consecución de los mismos, ¿ya? Entonces, se sugiere que las utilice como base. Vamos a revisar algunas perspectivas, ¿cierto? Tanto lo que significan, cuáles podrían ser algunas estrategias y cuáles podrían ser los indicadores a cada una de las perspectivas, para que después, entendiendo todo esto, ustedes lo pueden revisar después también, qué se entiende en caso, volver a este punto para entender claramente si es que se confunden, ¿ya? Pero yo les quiero describir y plantear incluso con ejemplos qué se entiende por objetivo estratégico en el área de las perspectivas financieras y cuáles podrían ser los indicadores que podrían monitorear, ¿cierto?, el cumplimiento de esa estrategia y después entonces esto pasa a ser parte del mapa y el cuadro de mando, ¿ya? Entonces les voy a dar algunos ejemplos para que después construyamos uno entre nosotros ahora al final de esta clase y ustedes también se van a llevar esta tarea para hacerla de manera grupal, ¿ya? Yo luego les doy las instrucciones más específicas. Entonces, partiendo de que el área financiera sigue siendo una categoría rectora, tanto como causa, pero también bueno, como efecto, pero también como causa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en el mundo de la gestión privada, me interesa tener ciertos efectos en el área financiera, ciertos resultados financieros para cumplir con las expectativas de los accionistas, ¿ya? Entonces sería un efecto. Pero desde la mirada de la gestión pública, probablemente el tema financiero más bien sea como una etapa inicial para desarrollar ciertos resultados.
Probablemente podría estar en la etapa inicial o cercana o más abajo, ¿cierto? Puesto que nosotros necesitamos, por ejemplo, contar con presupuesto. La mayoría de las instituciones financieras, públicas no generan sus propios ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, los indicadores de rentabilidad se asocian más bien a la rentabilidad social, más que la rentabilidad financiera desde el punto de vista de la inversión, de los activos, del capital, etc. Por lo tanto, se entiende que el área financiera independiente, si es pública o privada, igual es una categoría importante, ¿ya? Ya sea porque yo quiero ciertos resultados financieros, o bien porque yo requiero de ciertos resultados financieros, o obtener ciertos recursos, ciertos financieros para poder desarrollar ciertas acciones. Entonces, en la perspectiva financiera, tanto de la mirada pública como privada, sigue siendo entonces una categoría importante. Entonces, pero sin embargo, igual es importante saber que no es suficiente, ¿cierto? Y no es lo más importante. Lo que plantea Norton y Kaplan es que dice que estas 4, 5, las perspectivas que usted plantee, son todas igualmente importantes. Si no, no es una perspectiva, ¿ya? Bueno, entonces se plantea que la área, que la perspectiva financiera no es suficiente para medir el desempeño global de una organización. Podemos tener buenos resultados financieros hoy, pero estar perdiendo valor, ¿cierto? Y con el tiempo desaparecer. Entonces, no basta con tomar solo lo financiero, sino que hay que hacerse de una batería de otros indicadores para saber realmente cuál es la salud que tiene, en este caso, la empresa o cualquier organización. Entonces, pero es un área crítica importante, no lo podemos desconocer ni desde la mirada pública ni privada, ¿eh? Entonces no podemos desconocer, ¿cierto?, que importa de dónde vienen los recursos, cómo se utilizan los recursos y cómo optimizamos el uso de los recursos, ¿ya? Recuérdense que los recursos tienen financieros, así como todos los otros recursos, tienen costos alternativos, ¿cierto? Es decir, si no los uso aquí, lo podría usar en otro lugar, que a lo mejor podrían tener mejores resultados. Entonces, la perspectiva financiera tiene como objetivo responder a las expectativas de los accionistas, ¿cierto? Principalmente como está definida por Norton y Kaplan, y esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de valor. La creación de valor es lo que le permite a las organizaciones trascender en el tiempo y realmente que sean valoradas, ¿cierto? Que generen valor, que hagan las cosas mejor que los demás, que faciliten la vida, que hagan de nuestra vida, ¿cierto?, un poco mejor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, voy a avanzar un poquito para ver los ejemplos. ¿Cuáles podrían ser? Esta es una propuesta, ¿eh? No insisto, yo lo hago solamente para que ustedes me entiendan mejor de qué estoy hablando. ¿Cuáles podrían ser objetivos estratégicos asociados a esta perspectiva financiera? Se fijan, aquí vamos a mencionar algunos que a lo mejor no tienen mucho que ver con nuestras organizaciones públicas, pero a lo mejor porque lo desconocemos. Pero para la gente que trabaja en la área financiera, estos son temas que podrían importar, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces uno los desconoce. Pero hay varios indicadores financieros que son importantes a la hora de evaluar esta perspectiva de la organización. Por ejemplo, incrementar la rentabilidad no significa que va a ser solamente la rentabilidad del accionista, sino que también la rentabilidad en términos de eh, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿cierto? Entre comprar un ecógrafo o arrendar un ecógrafo, ¿cierto? O comprar servicios de ecografía. Entonces yo tengo que pensar dónde los recursos tienen una mayor rentabilidad, dónde obtengo un mayor retorno, dónde tengo mayores beneficios, por decirlo sin ser tan desde el área como tan financiera, ¿cierto? Pero importa, se fija que implícitamente es importante también para la gestión pública. Aumentar el volumen de prestaciones, aumentar el valor de la organización de forma continuada, aumentar la diversificación de las fuentes de ingresos. Yo me acuerdo que antes en salud ni siquiera nos preocupábamos de los ingresos propios, no cobrábamos, ¿cierto? No nos preocupábamos de cobrarle a las compañías de seguro o a los otros organismos, ¿cierto?, que también se les cobra, pero hoy en día yo entiendo que eso ha mejorado. Entonces, pero también podríamos tener otras fuentes de ingreso, podríamos presentar un proyecto y ganarnos un proyecto y tener otras fuentes de ingreso, bueno, y podemos ser más creativos aún. Mejorar la gestión de los activos, es decir, lo que tenemos lo podemos usar mejor. Mantener una estructura financiera sólida, ¿cierto? Ojo con el endeudamiento, con los pagos, etcétera. Maximizar el retorno de las inversiones, asegurar una apropiada estructura financiera. El otro es mantener, el otro asegurar. Sostener una sostenibilidad de largo plazo y reducir los costos. ¿Cómo no va a ser importante para todas las organizaciones reducir los costos? No significa que sea prioritario, pero donde se pueda reducir, reducir. Si yo estoy mal utilizando los recursos, ¿cierto? Eso es poco ético. Los recursos tienen uso alternativo y más aún si pertenecemos al sector público. ¿Cuáles son los indicadores de esta perspectiva? Acabamos de ver los objetivos estratégicos, pero ¿cuáles son los indicadores?
Los indicadores, esto que está aquí, nos ayuda a medir lo que acabamos de ver, ¿ya? Para saber si realmente estamos incrementando, no estamos incrementando, si estamos reduciendo, no estamos reduciendo. Entonces aquí aparecen varios indicadores que probablemente sean ajenos y no les interese a ustedes mucho conocer, pero por lo menos tengan una idea, ¿cierto? El retorno del capital es importante, ¿cierto? De lo que, si yo invierto un peso en educación versus un peso en infraestructura, o se fija, entonces importa dónde yo invierto, ¿cierto? El capital. El margen de operación, la rotación de activos, el retorno de la inversión, ¿cierto? Que no es lo mismo que el capital, porque la inversión incluye el capital y también los recursos propios de la organización, o pueden ser también una inversión con deuda. La relación deuda-patrimonio, es decir, qué tan endeudado yo estoy. Hay muchas organizaciones públicas están muy endeudadas, ¿cierto? Este último tiempo, ¿cierto? Por aquí en diciembre ya vamos a ver cuáles son las deudas de los servicios de salud. Todos terminan endeudados, con grandes deudas. Les mandan un salvavidas a fin de año, pero en realidad a veces más bien un ejercicio contable, porque después en enero, ¿cierto? Traspasan compromisos para enero para cerrar el año contable, pero en realidad no es la realidad, el endeudamiento es mucho mayor. Ustedes saben que el sector público, particularmente de salud, tiene grandes problemas estructurales de financiamiento. No todo lo que hacemos se nos paga, depende de las PPB, de las PPI, de que las negociamos, no las negociamos, si que las tengo que hacer igual, aunque no me las paguen. Bueno, y hay un montón de otras situaciones que obviamente, ¿cierto?, nos dejan en una situación un poco compleja. Pero es cierto que también hay muchas cosas que podríamos mejorar. Bueno, y así otros indicadores asociados, por ejemplo, a la inversión, a la reducción de los costos, a mejorar los ingresos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso en el ámbito de la perspectiva financiera. En el ámbito de la perspectiva de los usuarios, que sería un poco la razón de ser, ¿cierto? Nuestro centro de atención en el caso del sector público de salud. Entonces, aquí es donde uno ofrece una propuesta de valor. Es aquí donde uno realmente se hace distinto, diferente, y que nuestros usuarios, ¿cierto?, sean capaces de valorar, es un poco el desafío que nosotros tenemos en esta perspectiva. Entonces, algunos ejemplos de estrategias aquí sería, por ejemplo, ser percibido como un proveedor de excelencia en términos de prestaciones de salud, aumentar el grado de satisfacción, ¿cierto? Es un objetivo estratégico de esta perspectiva. Consolidar una imagen de líder en innovación, ¿cierto? A lo mejor nosotros podríamos ser súper innovadores en lo que hacemos, y no significa siempre más recursos, sino significa a veces hacer distintas las cosas, o distintas a cómo las hacemos. La innovación no siempre significa creación. A veces basta con que yo tome una idea de un lugar y lo implemente en otra. Ser proactivo, ¿cierto?, en el servicio al usuario, y mejorar la calidad percibida, ¿cierto? Esas podrían ser estrategias asociadas a esta perspectiva. Pero generalmente una categoría rectora aquí, ¿cierto?, sería la de aumentar el grado de satisfacción o la satisfacción usuaria. ¿Cuáles serían entonces indicadores asociados a esta estrategia? ¿Cierto? Tenemos a lo menos una que yo la agrupé como asociada al tiempo y otro a la calidad. Entonces, cuando medimos a partir del porcentaje de puntualidad en la entrega de un servicio, nosotros no lo hacemos, ¿cierto? ¿Cuánto hacemos esperar a los usuarios cuando llegan? ¿Los atendemos inmediatamente? ¿Cuánto tienen que esperar por recibir un resultado de un examen? El porcentaje de puntualidad y garantía, ¿cierto?, en el cumplimiento de un servicio, ¿cierto? Si está en el auge, no tenemos opción, pero aún así existen estos comités donde se juntan y van mirando los que están a punto de llegar a un incumplimiento, pero aún así, si no estuviera garantizado por el auge en términos de otras prestaciones, ¿cuántos de esas cumplimos o no cumplimos de acuerdo a cómo está establecido? Porcentaje de reducción de tiempos de espera, ¿cierto? Ya sea tiempos de espera o número de personas que esperan, ¿cierto? Ya lo sabemos. En términos de calidad, por ejemplo, asociado al número de quejas. Otro indicador puede ser el porcentaje de incidencias o defectos, ¿cierto? O eventos adversos. O el índice de error en los servicios, que eso también podría estar asociado a los eventos adversos. Recuerden que cuando uno habla de índice, habla de un indicador un poco más complejo y que se aplica de manera permanente, ¿ya? Se lo digo de manera bien simple, pero en realidad es un poco más que eso. Pero para que no confundan entre un indicador, ¿cierto?, y un índice. Pero también un índice puede ser considerado un indicador si se utiliza de esta forma, ¿ya? Pero en sí, un índice considera varias variables, es un poco más complejo de entender, ¿cierto? Porque simplifica, sintetiza mucho más la información,
y la otra característica es que por lo general se aplica de manera permanente. El índice de precio al consumidor, hay varios índices, ¿cierto?, que nosotros los conocemos todos los meses, independiente de lo que pase o no pase en el país, ¿ya? Bueno, y el porcentaje o nivel de respuestas de las quejas, ¿cierto? Si cumplimos también en los plazos que está establecido las respuestas o las sugerencias o las solicitudes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, también se fijan que podemos utilizar ese tipo de indicadores a la hora de poder construir después, a partir de un cuadro de mando, o sea, un mapa estratégico, un cuadro de mando. Bueno, yo aquí en el ámbito de los procesos internos separé como dos grandes procesos, los procesos de innovación y los procesos operativos en sí mismos. Dentro de los procesos, ¿cierto?, asociados en general, podemos decir que cuáles son las estrategias, perdón, asociadas a los indicadores, a esta perspectiva. Por ejemplo, aumentar la eficiencia de los procesos es un objetivo estratégico del área de esta perspectiva. Disminuir los tiempos de respuesta. Otra cosa es medirlo, ¿cierto? Y buscar, ¿cierto?, la calidad. Y otra cosa es disminuirlos como parte de un proceso. Acortar los tiempos de desarrollo de los servicios. Optimizar y racionalizar las operaciones. Integrar en los procesos, ¿cierto?, a los proveedores. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y aprovechar las sinergias entre los procesos. Por ejemplo, ¿cuáles serían los indicadores que nos ayudarían a poder ir monitoreando, evaluando, ¿cierto?, esta información o estas estrategias o el cumplimiento de estos objetivos estratégicos, asociados a los dos ámbitos que les comenté primero, innovación y procesos y operativos? Por ejemplo, en el ámbito de la innovación, podríamos considerar cuáles son el porcentaje de incorporación de nuevos servicios. ¿Cada cuánto tiempo incorporamos nuevos servicios? ¿Cuál es el costo de desarrollo o beneficio generado, ¿cierto?, por un nuevo servicio? ¿Cuál es el ritmo de introducción de nuevos servicios en relación, ¿cierto?, a la planificación? O tiempo, número de veces que se modifica el diseño. Se fijan todo lo que hacemos nuevo, todo lo que somos capaces de mejorar, de modificar, y cómo lo podemos ir evaluando. Eso en términos de la innovación, de las cosas nuevas y diferentes que hacemos para mejorar los procesos. Acuérdense que estamos en esa perspectiva. Luego, en el ámbito de los procesos operativos, propiamente tal, ¿cierto? Aquí están los indicadores de tiempo de espera, número de eventos adversos, número de desechos, número de porcentaje de tiempos de inactividad, por ejemplo, cuando no ocupamos una cama, cuando hay un pabellón que no se está utilizando, o cuando hay un médico, ¿cierto?, que por una, ¿cómo se llama?, por un, no sé, un NSP, o porque el paciente, ¿cierto?, no se presenta, o porque, bueno, acabo de decir lo mismo, pero cuando se suspende eso es lo que quería decir, cuando se suspende una cirugía, entonces, ¿qué hacemos? El médico espera una hora que esté listo el otro paciente. Entonces, ojo que la inactividad, la inactividad también genera cierto eh, altos costos en la organización. Bueno, y así no los voy a indicar todo porque en realidad ustedes los pueden volver a revisar, sobre todo si con la actividad que vamos a hacer luego, ustedes los pueden volver a mirar para que se hagan una idea. Pero estas son sugerencias, ¿eh? Son sugerencias, puede que no sean perfectas, puede que sí, lo podemos discutir. Recuerden que yo no soy dueña de la verdad, ni tampoco lo sé todo. Yo recopilo, analizo y trato de compartir las cosas que me parecen más importantes y más interesantes. Bueno, y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento aquí se supone que si está de abajo hacia arriba, se supone que este es el motor impulsor, el primero, ¿cierto? El que tiene que generar toda la energía hacia arriba para que se logren estos resultados financieros según Norton y Kaplan. Entonces aquí son muy importantes las competencias del personal, el uso de la tecnología, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el ámbito de estructura, de desarrollo organizacional, de clima, de la motivación, el liderazgo, todos los ámbitos de desarrollo organizacional aquí se aplican porque son importantes, que es lo primero. Para que una organización logre mejorar sus procesos, debe estar capacitada, debe contar con las herramientas necesarias, debe contar con una estructura conveniente para que eso se produzca tal como se quiere que se logre. Entonces, aquí también en todos estos ámbitos, si están satisfechos, si están motivados, si si están bien evaluados, si reciben buenos incentivos, etc. Todo eso está en esta perspectiva. ¿Cuáles entonces serían estrategias en este tema? Por ejemplo, atraer y retener el talento. Promover la cultura del mérito y la excelencia. Estos son objetivos estratégicos que van en el mapa estratégico. Implantar sistemas de gestión por competencia, desarrollo de intranet corporativa,
que le permita a las personas obtener información y estar más coordinados, etcétera. No tener que pedir una solicitud o un certificado cada vez que se necesite, sino que acceder uno mismo a obtener su información, a pedir sus permisos, a pedir autorización o a ingresar su información, bueno, lo que sea. Aumentar la centralización y la autonomía en la toma de decisiones, potenciar los sistemas de información o tecnologías de información, tener capacidad de investigación, etc. Bueno, todo lo que eso nos pueda ocurrir en el ámbito de las personas, de la estructura, de la organización, para lograr, ¿cierto?, que los procesos se desarrollen correctamente, que es la siguiente perspectiva. ¿Okay? ¿Y cuáles serían algunos indicadores asociados a esta perspectiva? Que estos indicadores son los que irían en el cuadro de mando. Estas estrategias, ¿cierto? Perdón. Estas estrategias irían en el mapa estratégico y estas irían en el cuadro de mando. Asociadas, por ejemplo, a las tecnologías de información, cuánto se gasta en esto, personas que están, por ejemplo, formadas o que las utilizan. En el ámbito del clima, por ejemplo, el número de sugerencias de los trabajadores, el número de sugerencias que han sido implantadas, que han surgido a partir de los trabajadores, el resultado, por ejemplo, de una encuesta de clima, la rotación del personal, el ausentismo, ¿cierto? Los ingresos por trabajador, la producción del trabajador. Bueno, aquí hay muchos, ¿ah? Muchos, yo incluso puse más. En términos de, por ejemplo, de retribuciones, los incentivos, ¿cierto? El incremento anual, por ejemplo, del salario, también son indicadores relevantes para saber qué estamos haciendo ahí, su relación que tiene también con los resultados en términos de clima, de motivación, etcétera. No podemos, ¿cierto?, pensar que la capacitación es lo único que hace que las personas funcionen correctamente en la organización, ¿cierto? Se requiere que un reclutamiento sea correcto, que la capacitación, que el desarrollo, bueno, todo el ciclo de vida laboral de un trabajador o trabajadora en una organización es importante. La formación, ¿cierto? El nivel de satisfacción con la formación, ¿cierto? Estas evaluaciones que hacemos al final de las evaluaciones se consideran, se miden, se evalúan. Bueno, cuánto se invierte aquí en términos de alianza y en términos, ¿cierto?, de la composición obviamente tal organizativa, ¿cierto? Cuántas áreas o departamentos se tiene, cuántas personas trabajan en cada área, qué grado de descentralización o centralización tiene la organización, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí lo que se le ocurra en este ámbito. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a, como introducción, ya tienen todos estos insumos, ¿cierto?, para construir un mapa y para construir un cuadro de mando. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo esto se hace. Entonces, aunque en sus inicios, ¿cierto?, sabemos que esto surgió en el mundo privado, ha sido adaptado y utilizado con mucho éxito en las organizaciones públicas, por la flexibilidad que tiene, ¿cierto? Y sobre todo por la lógica que plantea que no solamente importa el tema financiero y no solamente importa el tema de los usuarios, que en este caso sería nuestro cliente, sino que también importamos las personas y las estructuras y todos esos elementos, y también importa cómo hagamos los procesos, ¿ya? Y todos al mismo nivel. Entonces, aquellas organizaciones que son sin fines de lucro también pueden utilizar este tipo de herramientas. Su gran ventaja es que permite evaluar incluso la actividad, además de comunicarla, de estructurar la estrategia de tal manera de que sea fácil de que todo el mundo la entienda, sino que además incluso después sirve para poder evaluar, ¿ya? Y por eso pasa a ser parte del control de gestión y no pasa a ser solamente parte de la planificación, ¿ya? Bueno, entonces hasta el momento el cuadro de mando se ha implantado en grandes empresas, medianas, chicas, de todo, de todo. Yo lo he visto en todas partes. Estas organizaciones han aprendido con leves incluso modificaciones, y ojo que la gran mayoría la usa tal cual, pero con leves modificaciones y ajustes, ¿cierto? Ha logrado demostrar a las partes interesadas, que son, por ejemplo, los accionistas, los trabajadores, los usuarios, etcétera, los pasos más importantes que tienen que lograr o cumplir para lograr las misiones o las visiones. Entonces han sido tan ampliamente aceptados que incluso han sido denominadas como las 75 ideas más influyentes del siglo XX, puesto que la mayoría de las organizaciones lo usan. Bueno, esta es la estructura habitual que planteó, ¿cierto?, la tradicional, la que propuso Norton y Kaplan, ¿cierto?, por allá en el año 96. Entonces ellos plantean que siempre mirando el mapa de abajo hacia arriba, que si yo logro, ¿cierto?, mantener la capacidad de cambiar y mejorar para alcanzar la visión, voy a ser capaz de lograr, ¿cierto?, que los procesos que sean importantes para los clientes y para los accionistas, ¿cierto?, que estos sean excelentes. Si yo logro esto, voy a lograr que cumplir las necesidades de los clientes, y con eso voy a alcanzar la visión y voy a lograr cumplir con las expectativas de los dueños, ¿ya? O accionistas.
Esa es la lógica, ¿cierto?, que ya hemos visto, la lógica que construyó Norton y Kaplan, ¿cierto?, sobre la base sobre la cual muchas organizaciones se han adaptado. Sin embargo, el sector público, obviamente, puede que no tenga este mismo foco, porque el área financiera, ojo que yo he visto organizaciones públicas que igual tiene el área financiera arriba, como un efecto final, puesto que interesa, ¿cierto?, el uso de los recursos, etcétera, porque aquí da igual, si el tema es que esto sirva. O sea, no hay una forma perfecta ni ideal, sino que lo importante es que sea útil para que la organización cumpla su misión y misión. Ahora, ¿cómo la estructura? ¿Cómo la hace? Depende de cada organización. Lo importante es que le sea útil. Lo mismo siempre yo digo con la planificación estratégica. Yo no entro a criticar si está buena o está mala o podría ser mejor, sino que si a ellos les funciona, si a ellos les sirve y con eso les permite lograr su objetivo estratégico, con ellos su visión y misión, bueno, ¿qué más queremos, cierto? Bueno, y esta podría ser una estructura que tiende a funcionar en el sector público. Entonces la perspectiva financiera más bien estaría en la base, pero no siempre es así, ¿eh? Ya, esta es una recopilación que se tiende a repetir, pero no siempre es así. Bueno, en el caso genérico de las organizaciones sin fines de lucro, esta perspectiva considera el uso eficiente de los recursos y un control adecuado de los gastos asociados principalmente al presupuesto. Entonces, muchas organizaciones se plantean que como base, lo primero que yo tengo que tener es recursos asignados para poder capacitar, para poder desarrollar los procesos y para lograr ciertos resultados en los usuarios. Bueno, esa es una lógica, ¿cierto? Pero no tiene que ser la única, ¿ok? Enmarcado en el interés principal, que es satisfacer las necesidades de los usuarios. Entonces, partimos de ciertos recursos asociados principalmente al presupuesto. Todas las instituciones públicas cuentan con un presupuesto, ¿cierto? Aprobado por la ley de presupuesto, ya lo conversamos. Bueno, y como fin último sería cumplir con la perspectiva, ¿cierto? O con las necesidades de los, en este caso, usuarios. Ya no le llamamos cliente, aunque implícitamente entendemos que el concepto también está dentro de eso. Es decir, los clientes tienen necesidades, ciertas demandas, ¿cierto? Ciertas expectativas y uno debiera cumplir con eso. Pero el concepto cliente no es muy amigable en el sector público, ¿cierto? Bueno, por lo tanto nosotros hablamos de usuarios. Pero ¿qué tiene que pasar entre medio? Si esto no es tan fácil, ¿cierto? Entonces se supone que yo tengo que tener ciertos recursos financieros, cierto marco presupuestario, ciertas condiciones mínimas, ¿cierto? Para poder lograr mejorar el clima, la motivación, la contratación, todo lo que hemos conversado en relación a el ámbito de desarrollo o formación y crecimiento, ¿ya? Y si yo tengo esto, recién voy a lograr resultados en los procesos. Si la gente está correctamente reclutada, ¿cierto? Capacitada, entonces va a desarrollar correctamente los procesos. Si logra correctamente los procesos, eso se va a transmitir, ¿cierto? En una satisfacción o en un mejor trato al usuario, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, ese es nuestro gran norte, que el usuario logre, ¿cierto? A lo menos cumplir con las necesidades del usuario. Lo ideal sería cumplir con sus expectativas, ¿cierto? Pero bueno, probablemente podría ser muy ambicioso, pero también es importante no perder de vista que eso es lo que debiéramos hacer. Entonces, esa estructura después se organiza en estas cuatro perspectivas, ¿cierto? Y luego se une con flechas, ¿cierto? Como un mapa, ¿cierto? ¿Cuáles son las relaciones que estos tienen? Entonces, para cumplir, ¿cierto? Bueno, podríamos decir lo primero es lograr estos cuatro objetivos, perdón, estos tres objetivos, ¿cierto? En el ámbito de aprendizaje y crecimiento. Si yo logro estos cuatro objetivos que podría estar asociados a las personas, a la capacitación, a los tipos de liderazgo, estructura, etcétera, yo voy a lograr el objetivo de procesos 3, ¿cierto? Y si logro el proceso de 3, voy a lograr este proceso 1, y si logro estos dos objetivos, ¿cierto? Recién voy a poder lograr en el ámbito de los clientes, ¿cierto? Objetivo C6, ¿cierto? Que es el cliente 6, ¿cierto? Y voy a lograr contribuir, porque no depende solo de un objetivo, el objetivo, ¿cierto? De clientes 2. ¿Se fija? Pero para que este objetivo de clientes 2 se cumpla, este objetivo se debe cumplir, este objetivo se debe cumplir, este objetivo se debe cumplir, ¿cierto? Este se debe cumplir, este y este. Entonces probablemente este objetivo, ¿cierto? Sea muy difícil, ¿cierto? Muy complejo, que requiera, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que para que algo se produjera no era solamente unicausal, no sé si existe esa palabra, pero por lo general involucra a varias cosas previas. Y para lograr qué cosa, este objetivo en el área financiera. ¿Ok? Esa es la lógica que se plantea. Esto sería un
mapa estratégico. Esto que está aquí es un mapa estratégico, que está compuesto, ¿por qué? Por estrategias o objetivos estratégicos, por perspectivas y por las relaciones causales. ¿Ok? Esos tres elementos entonces tiene un mapa estratégico. ¿Ok? Y ya hemos visto muchos ejemplos de objetivos estratégicos asociados a cada perspectiva. Entonces, la idea ahora es poder identificar cuáles son de acuerdo a cada perspectiva, ¿cierto? Y después hacer el análisis de causa-efecto. Bien, entonces, pero como no es suficiente el mapa, ¿cierto? Este podría ser un mapa, ¿cierto? Aquí está el área de aprendizaje y crecimiento, ¿cierto? Aquí están los procesos, aquí están los usuarios, aquí está la área financiera, ¿cierto? Aquí podríamos tener ciertos objetivos estratégicos y aquí, por ejemplo, la visión, ¿sí? Si tuviéramos que mirar así el proceso completo. Pero no basta con las estrategias. Yo necesito, ¿cierto?, que estos objetivos se transformen en indicadores, porque yo necesito ir monitoreando. Ya con el mapa, créanme que ya tengo bastante, porque le puedo comunicar a toda la organización cuál es la estrategia de la organización. Miren, si yo solo esto se lo muestro a todos en la organización, cada uno va a tener muy claro, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer para contribuir para el logro de la estrategia de la organización. Si yo trabajo en el área de reclutamiento del personal o en el área de formación o trabajo en el área de procesos, yo atiendo público, no sé, entonces yo sé hacia dónde me tengo que enfocar, cuál es la prioridad, hacia dónde tengo que ir modificando lo que hago, ¿cierto?, para lograr estos objetivos estratégicos. Ahora, si yo trabajo en el área financiera, si yo trabajo para atendiendo clientes, ¿cierto? Bueno, va a depender, ¿cierto?, de la perspectiva en la que uno se ubique y los objetivos a los cuales uno contribuye. Entonces se supone que uno toma los objetivos, ¿cierto? O los objetivos estratégicos, ¿cierto? Identifica indicadores que puede ser uno, dos o más de uno, porque para medir un objetivo y sobre todo si es estratégico, probablemente no sea muy fácil con un solo indicador, se requiera más de uno, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, para mejorar la calidad de la atención, puedo utilizar una métrica que es la rapidez del checkout, es decir, cuánto me demoro en despachar a un cliente, es decir, para tratar de atenderlo rápido, para que él espere poco, no significa para atenderlo mal, sino que bajo ciertos estándares de atención, tratar de que esto sea rápido. Y también eso se complementa con el índice de satisfacción, es decir, lo atiendo rápido, pero también me importa que quede satisfecho. Entonces, ¿y cuál va a ser la meta? Bueno, dos atenciones por, no sé, por minuto, por 5 minutos, bueno, depende del tiempo. ¿Y cuál es la meta en términos de satisfacción? ¿Cierto? Si la nota es del 1 al 10, a lo menos un 7,5, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la iniciativa para lograr mejorar este tema o mantenerlo, etcétera? Va a ser cursos de orientación al usuario. Entonces se fijan que como de la visión, de la misión, de los objetivos estratégicos, ¿cierto? Identifico indicadores, sus metas y sus iniciativas. Por lo tanto, aquí yo ya tengo listo el plan. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cómo un mapa se transforma en un cuadro de mando? Partamos con las 4 perspectivas, porque lo que dice Norton y Kaplan es que para poder comunicar bien esto y esto funcione como ellos lo han diseñado, yo tengo que partir con un mapa estratégico con perspectivas, que pueden ser estas u otras, da igual, pero tienen que mantener la misma lógica, ¿cierto? El mapa que el cuadro de mando. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que yo hago es definir el mapa estratégico, ¿cierto? Que en el fondo son los objetivos, ¿cierto?, que asociado a cada una de esas perspectivas. Luego, identifico los indicadores asociados a cada una de esas perspectivas. Recuerden, ¿cierto?, que una estrategia puede tener más de un indicador. Luego las metas, ¿cierto? Luego los planes y luego los recursos asociados, ¿ya? Si tuviéramos que pensar en todo el desarrollo de un plan estratégico en la organización. Y este es el mapa estratégico y este es el tablero de control o el cuadro de mando o balance scorecard, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, el tablero de control, ¿cierto? El cuadro de mando está compuesto por indicadores y sus metas, ¿ok? Y bueno, y esto es el plan de acción, ¿cierto? Y esto está un instrumento, ¿cierto? Que una herramienta de la organización que son los presupuestos, ¿ok? Bien, eso en resumen. Vamos entonces, veamos ejemplos. Esto aquí no se verá, no se preocupen, porque luego se lo voy a mostrar un poco más grande, pero yo quiero que vean la lógica para que me entiendan, ¿cierto? Lo estoy haciendo de manera lo más fácil, lo más rápido posible y entregando muchísima información, así que espero que se vaya entendiendo y yo les digo, si tienen dudas, interrúmpanme, por favor, y ni siquiera una interrupción, ¿cierto? Pero participen. Bueno,
Supongamos que este es un mapa estratégico universitario y este es un cuadro de mando universitario. ¿Por qué lo pongo uno al lado del otro y no se entiende mucho? Porque quiero que lo vean más bien la perspectiva más que el detalle. Luego podemos ver un detalle. Da igual en todo caso, no importa el contenido, lo que importa es la lógica con la cual se construye y cómo se construye. Entonces, supongamos que desde la visión, misión, tomamos los objetivos estratégicos y los transformamos, ¿cierto? O esas estrategias, ¿cierto? Las transformamos en objetivos estratégicos o en estrategias. ¿Ya? Lo importante es que diga cómo va a lograr la visión y misión, que diga más específicamente cómo va a lograr la visión y misión. Entonces, supongamos que aquí tenemos 4 perspectivas, ¿ya? Desarrollo humano, incluso dice aquí, gestión e innovación, destinatarios, financieras. ¿Se fijan? Ellos se inventaron sus propios conceptos, pero más o menos tiene la lógica del clásico mapa y cuadro de mando de Norton y Kaplan. Entonces aquí lo que está planteado es que yo necesito cumplir estos 4 objetivos estratégicos para poder cumplir estos objetivos en los procesos, ¿cierto? No, dice en la gestión e innovación, para lograr ciertos resultados en los destinatarios y para lograr ciertos resultados en el área financiera, ¿ya? Entonces, esto que está aquí son estrategias. Esta estrategia me permite lograr esta estrategia me permite contribuir a esta estrategia y a esta estrategia me permite cumplir con este resultado, ya sería financiero. ¿Ok? Y así, cada una, ¿cierto? Con sus causas y efectos. Se fija que son pocas estrategias y son pocas flechas. Claro que en realidad podrían ser un poco más, ¿ya? Aquí no hay límite en lo que ustedes puedan tener aquí, pero se entiende que no tiene que ser demasiado, de tal manera que no se entienda. Pero en los cuadros de mando sí se sugiere límite. Se dice que ojalá no debieran tener más de 30 indicadores. Es decir, un mapa estratégico, entonces, que podría tener aquí, no sé, 12 perspectivas, o 12 estrategias, no debiera generar más de 30 indicadores. ¿Se acuerdan que yo le dije para poder monitorear una estrategia a veces se necesita más de un indicador? Entonces no significa que esto es 1 a 1. Aquí en este ejemplo está 1 a 1, pero perfectamente aquí podrían haber 3, 6, 9, 12, ¿cierto? Y aquí podrían haber 24 indicadores, ¿ya? Entonces, la diferencia entre esto y esto, en que este concepto de aquí es la estrategia y este concepto de acá es el indicador. Esa es la diferencia entre un mapa y un cuadro de mando que se construye a partir de un mapa estratégico. Entonces, aquí dice incrementar los ingresos y aquí dice incrementar el número de alumnos por año, ¿ya? Es decir, esa va a ser la forma como se va a monitorear que este incremento se logre, ¿ya? ¿Se entiende? Esto es muy, muy, muy importante. ¿Se entiende? ¿Alguien me puede responder? Sí, profe. Ya. Entonces, esa es una relación muy, muy, muy básica y muy importante. Entonces, lo que yo tengo aquí son estrategias de acuerdo a, en este caso, a 4 perspectivas. Usted puede tener estas perspectivas u otras. Yo le puse ejemplos de acuerdo a las 4 perspectivas básicas, ¿cierto?, que plantea el modelo original de Norton y Kaplan. Pero usted puede tener otras perspectivas, ¿cierto? Pero para esa otra perspectiva usted tiene que diseñar otro tipo de estrategias y otros indicadores distintos a los que yo tengo, ¿cierto? Porque si usted está identificando una perspectiva nueva o distinta, obviamente eso, lo que usted defina en su estrategia y en su indicador debe ser distinto, ¿cierto? Bueno, entonces estas de aquí son estrategias y estas de aquí son, ¿alguien me puede responder lo que hay aquí? Indicadores. Indicadores, muchas gracias. Esa es la diferencia. Entonces, un mapa estratégico está compuesto por objetivos estratégicos, relaciones causales y perspectivas, y un cuadro de mando está compuesto por indicadores, ¿cierto? Y sus perspectivas. ¿Ok? Bien. Entonces, si es que no se veía, pero daba igual, ¿cierto? Se supone que siempre es de abajo hacia arriba. Fortalecer el desarrollo como estrategia. Fortalecer el desarrollo humano de los miembros del personal académico para lograr consolidar una gestión de la calidad de la educación a nivel nacional como internacional, para disminuir la deserción de los estudiantes en la rama de ingeniería, para incrementar los ingresos. ¿Ya? Esas son las estrategias. Y si yo mejoro los ingresos, ¿cierto? Incremento los ingresos, voy a mejorar los resultados o la rentabilidad de la inversión o la rentabilidad de los activos. Hay distintos tipos de rentabilidad, ¿ya? Bueno, se fijan, y así lo podríamos analizar 1 a 1, ¿ok? Pero, ¿qué necesito? Esto no es suficiente porque todavía estoy hablando muy en general, pero esto ya es suficiente para comunicarle a cualquiera en la organización
¿Qué es lo que vamos a hacer para lograr la visión y misión? Y acá están los indicadores. Entonces yo tengo, esto va a ser el número de capacitaciones, ¿cierto? Aquí va a haber alguna métrica social, prestigio y reconocimiento de la organización. Bueno, no me acuerdo si después era este, a través de programas de becas y medias, becas realizados, ¿cierto? Para disminuir la deserción. ¿Se acuerdan que esa era la deserción? Y aquí incrementando el número de alumnos por año para lograr esta rentabilidad. ¿Ok? Bien, espero que se entienda. Bueno, como ustedes saben, los hospitales en Chile ahora me olvidé, pero por lo menos hace 20 años atrás, empezaron a implementar 2010, no, hace 10 años atrás, empezaron a implementar sus cuadros de mando y para eso tuvieron que diseñar su mapa estratégico. Entonces, los 61 hospitales en Chile de alta complejidad diseñaron este mapa estratégico. ¿Se fijan? Entonces lo hicieron con estas perspectivas, pero además agregaron 4 líneas estratégicas y donde agruparon esa estrategia de acuerdo a esas 4 líneas estratégicas y considerando 4 perspectivas. Entonces, todos los hospitales en Chile tienen este mapa estratégico y tienen un cuadro de mando. No sé si ustedes lo sabían, pero todos tienen uno. Aquí pusieron la perspectiva, ¿cierto?, de aprendizaje y desarrollo. Miren, la perspectiva de proceso interno y pusieron la perspectiva financiera aquí para lograr ciertos resultados en el área de los usuarios. Y pusieron 4 líneas estratégicas que era la sustentabilidad financiera, la eficiencia operacional, la gestión clínica y la excelencia de la atención. Y aquí fueron definiendo estrategias, ¿ok? O objetivos estratégicos. Entonces, en este ámbito, estandarizar y optimizar los sistemas de información, control de procesos financieros, para mejorar el control presupuestario, para mejorar la satisfacción. Bueno, pero no es suficiente esto, ¿eh? Ustedes saben que estas son las estrategias. Y aquí se ahorraron las flechitas, porque como lo hicieron con cuadrantes, se entiende claramente cuál está relacionado uno con otro, ¿ya? O sea, se fijan que es otra forma de presentarlo, pero el modelo original pone flechitas, ¿ya? Pero esto no lo van a ver, pero porque es muy chiquitito, pero esta misma lógica que está aquí se transforma después ¿en qué? En un cuadro de mando. ¿Con qué? Con indicadores. ¿Y con qué? Y con perspectivas, ¿ok? Entonces esto no se va a ver porque es muy chiquitito, pero lo importante es que sepan que está la misma estructura. Perspectiva de usuario, perspectiva de financiera, la perspectiva de proceso y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, asociado a la sustentabilidad financiera, algo operacional, no me acuerdo qué se llama, eficiencia operacional, ay, me tapó justo la pantallita, gestión clínica y excelencia de la atención. Se me baja las opciones que tenemos en el Zoom. Bueno, y aquí están los 3 indicadores que me permiten evaluar qué cosa, la satisfacción de la demanda. Y aquí hay 2 indicadores que me permiten evaluar, que me permiten ir monitoreando el cumplimiento de esta estrategia. Y luego, ¿cierto? Hay, mire, un solo indicador en este indicador, perdón, me voy para el otro lado, en este que es generación de rutas y guías clínicas relevantes. Bueno, no tiene sentido porque son 48 indicadores, ¿cierto? Aquí se pasaron un poco de la teoría, ¿eh? Pusieron 48, ¿ya? Pero bueno, se entiende que son organizaciones complejas, etcétera, en todo caso igual funcionó, ¿eh? Pero la teoría dice que debieran ser ojalá no más de 30 porque la capacidad de control de un directivo disminuye en la medida que tiene que ir controlando más indicadores. Entonces uno tiende a ser menos eficiente, ¿ya? Solo por ese fundamento. Ahora, si usted es capaz de controlar 500 indicadores, bueno, hágalo, pero probablemente podría tener dificultades de poder comprender todo de manera integral. Bien, y para que ustedes sepan, este es un poco la lógica con la que se construyó un software, que el primero que lo elaboró fue el Instituto Nacional del Cáncer, que lo hizo cuando surgió el tema de la acreditación, de la autorización sanitaria y el tema de la autogestión. Entonces ellos se crearon su software y después la Superintendencia de Salud le gustó el software y se los compró. Y después lo utilizaron en todo el país. Y cierto, entiendo que todavía existe, ¿eh? Se llama el SISQ, que usted ingresa aquí con sus datitos, ¿cierto? Elige qué hospital, si tiene acceso para ir a todos los hospitales o a uno solo o a un... Bueno, esto se quería después aplicar en la atención primaria y todo, pero bueno, ustedes saben que los cambios de gobierno y todo, hay cosas que no se continúan. Bueno, entonces la primera pestaña era esta. Usted pinchaba y aquí estaba autogestión, el tema de esta autorización sanitaria, oh, me olvidé.
Bueno, pero en los tres ámbitos, uno es autorización sanitaria, el tema de acreditación y el tema de la autogestión. Bueno, y usted pinchaba y encontraba este tablero. Estaba el tablero de control, ¿cierto? Los elementos de evaluación asociados por área. Acuérdense que ellos plantearon, además de, ¿cierto? El tema de las 4 perspectivas, ellos consideraron también las 4 líneas estratégicas, ¿cierto? Entonces, usted pinchaba, iba pinchando indicador por indicador, y si ese indicador estaba en amarillo, ¿cierto? Significaba que estaba en riesgo de cumplimiento, ¿cierto? Si estaba en rojo, era porque no se estaba cumpliendo. Si estaba en verde, era porque se había cumplido. Entonces, era una especie de semáforo incorporado dentro de unos relojitos, ¿cierto? Que estos relojitos iban mostrando el nivel de cumplimiento de la meta, ¿cierto? Bueno, y algunas cosas que eran más cualitativas y dicotómicas, que solamente se cumplían una vez al año, por lo tanto, todo el año era rojo, hasta final de año que era verde. Entonces, bueno, entiendo que eso es la base, este es el cuadro de mando que tenían hasta hace poco, y entiendo que todavía los hospitales autogestionados en todo el país. Y con esto se les evalúa anualmente, bueno, trimestralmente, el cumplimiento de la autogestión. Bueno, hagamos un ejercicio. Ya ustedes ya lo tienen ahí seguramente, pero hagamos un ejercicio práctico, porque yo sé que era necesario, porque como yo le estoy entregando muchísima información y puede que no se entienda, entonces hagamos algo sencillo, ¿ya? Yo ya les armé estrategias, ¿cierto? Estas son tarjetas con estrategias, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a construir un mapa estratégico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar estas estrategias y vamos a identificar a qué perspectiva corresponde, considerando las 4 perspectivas de Norton y Kaplan. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Como si partiéramos un poco de esa base, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar cuáles son las estrategias del área financiera, cuáles son las estrategias del área de procesos, cuáles son las estrategias del área de crecimiento y desarrollo, y cuáles son las áreas, ¿cierto?, asociadas a los usuarios. ¿Ya? Es fácil, ¿cierto? Bueno, vamos entonces. Incrementar la producción. ¿A qué perspectiva corresponde? Aquí necesito que participen, ¿ah? O si no, no hacemos el taller. Proceso, yo creo. Sí, Incrementar la productividad. Es interno. Deme un segundito que estoy... Ya son las 8, estamos pasaditos 7 minutos. Bien. Bueno, vamos entonces. Lo vamos a hacer aquí para ir marcándolo con distinto color. Incrementar la productividad. Incrementar la productividad. Es un efecto que está relacionado más con una consecuencia de una perspectiva, más que de dónde se origina, en este caso particular. Financiera. Por el hecho de que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted cumple la productividad? Cumple con las PPB, las PPI, entonces usted recibe los recursos de FONASA, ¿cierto? Entonces está asociado más directamente con el área financiera. Entonces vamos a poner como el color es más como un dólar, le vamos a poner verde, ¿ya? ¿Cuál más está asociado al área financiera? Reducir los costos. Reducir los costos. Muy bien, área financiera. ¿Cuál más? ¿Habrá otro más? Optimizar el uso de los recursos financieros. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, aquí, optimizar los procesos, como dice su nombre, ¿cierto? Proceso. ¿Otro de proceso? Es solamente para no cambiar de color, porque si quiere vamos uno a uno. Bueno, evaluar el desempeño. ¿En qué perspectiva irá? ¿Interno? En crecimiento y desarrollo. Evaluar el desempeño de las personas. Aprendizaje. Eso, crecimiento y desarrollo o aprendizaje, sí. Lo vamos a dejar en azul, ¿ok? Reducir los tiempos de espera. En proceso. Proceso, muy bien. Fortalecer las competencias. Aprendizaje. Crecimiento. ¿Cuál? Aprendizaje. Exacto. Implantar nuevos modelos de gestión. Esta parte está difícil. Proceso interno. Proceso interno. Sí. Interno. No, porque aquí no dice implementar nuevos procesos, dice modelos de gestión. ¿Y los ¿Usuario? modelos de gestión están asociados a qué? ¿Usuario? No. Va a tener resultados en los usuarios.
pero se desarrolla en una área principalmente. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo puede ser. Exactamente. Los modelos de gestión lo hacen las personas. Tiene que ver cómo hacen las cosas. ¿Ya? Los modelos de gestión, los de gestión estoy hablando, no los modelos de gestión asociados a la mejora de proyectos o a la mejora de procesos, eso ya se va a otra área, pero los modelos de gestión principalmente están enfocados a la forma como se hacen las cosas en la organización, pero más bien desde las personas. Proveer servicios estandarizados. Ojo que yo no tengo la verdad, yo esto lo estudié, me lo estudié antes de presentárselo, por eso tengo algún argumento, si no también me podría equivocar. Proveer servicios estandarizados. En crecimiento y desarrollo. ¿Proceso interno? Exacto, yo después les voy a explicar un poco por qué. Agilizar la toma de decisiones. ¿Interno? ¿Cómo yo logro agilizar la toma de decisiones? ¿Quién lo hace? Crecimiento y desarrollo. Exacto, la decisión la toman las personas. Mejorar el trato al usuario. ¿Qué perspectiva sería esta? Usuarios. Usuario. Entonces ahí tenemos una que no teníamos rojo. La vamos a poner. Y mejorar la calidad de servicio. ¿Crecimiento? Usuario. Ah, proceso interno. Podría ser cierto proceso interno. Vamos a dejarlo en proceso, pero también alguien podría decir que también está la perspectiva de usuario. Pero se entiende que como es calidad, que va con calidad, lo que va es finalmente está muy vinculado a los procesos. Bueno, habíamos dicho proceso, el proceso está con color amarillo. Ya. Ahora esto es súper simple esto, ¿cierto? La parte financiera la dejamos con verde, ¿cierto? Los procesos internos con amarillo, el crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Con azul, si no me equivoco, y los usuarios los dejamos en rojo. ¿Y dónde ponemos las perspectivas? ¿Dónde ponemos usuario? ¿La parte superior? En la de parte superior debiera ser, ¿cierto? Puede ser, ¿ah? Es una posibilidad. Según el ejemplo de los Sí, del sector modelos de público, salud. ¿cierto? Si seguimos ese ejemplo, entonces, ¿dónde debiera estar este? Abajo. Ahí mismo. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí. No, ¿Ahí? no, porque ahí iría finanzas, financiero. Ah, ¿tú quieres poner el financiero aquí? Bueno, ponemos el financiero aquí. ¿Ya? Pero ojo, esta es una propuesta, ¿cierto? Aquí los mapas y los cuadros de mando, ¿cierto? No son perfectos. Lo importante es que una vez que yo haga esta clasificación, lo que yo ponga aquí tiene que ser coherente, ¿ya? Esto es una decisión de ustedes. ¿Qué perspectiva y dónde la ubican? Es una decisión de ustedes. El tema está en cómo la justifican, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí al tiro esto, ¿ya? Ya sabemos que esto va aquí, esto va acá, ¿cierto? Pero esto después tiene que tener cierto orden, ¿cierto? Y si después no nos da coherente, tenemos que, obviamente, cambiar. Y aquí tenemos entonces esto, estas de aquí, perdón. Bueno, aquí tendríamos más o menos ordenado de acuerdo a lo que ustedes han definido, ¿cierto? Este tema. Ah, de acuerdo al hospital que me decía Jorge, parece. Estamos siguiendo la lógica del hospital. Entonces, no recuerdo si el proceso estaba abajo. El proceso no estaba abajo. A ver, si seguimos esta lógica, estaba acá. Voy a hacer un cambio. Si seguimos la lógica del hospital, dices tú, Jorge, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Ya, porque esta lógica, esta que acabamos de hacer, probablemente nunca la he visto así. Sería difícil justificarla. Entonces, más bien así. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos aquí las tarjetitas aquí distribuidas sin ninguna lógica. Esta está súper fácil porque está solita, ¿cierto? Se supone que todo lo que ocurra aquí va a contribuir acá. ¿Ok? Entonces, se ve un poco extraña, se ve un poco extraña. Se ve un poco extraña. Pues, ¿por qué se los voy a decir? ¿Por qué? Porque miren, yo no veo la relación por lo menos directa entre la optimización o la reducción de los costos versus la mejora en el trato del usuario. ¿Se fijan? Entonces, bajo esto que tenemos disponible, pareciera no resultar tan lógica
a la hora de justificar yo disminuyo los costos, pero eso no significa que voy a tratar mejor al usuario, ¿cierto? Y se supone que está en esta perspectiva, contribuye aquí, porque esto está íntimamente relacionado, es decir, lo que pasa aquí contribuye a esto, lo que ocurre aquí contribuye a esta perspectiva, y lo que está en esta perspectiva obviamente va directamente relacionado con esto. Entonces, bajo esta lógica y bajo esta estrategia, esta orden pudiera no ser el mejor, ¿ok? Tal vez ¿Esa tendríamos que... financiera debería ir arriba y usuarios en el segundo lugar? No, no, sí, 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 O puede los, ser. los procesos internos como segundo que contribuye al... Claro, claro. al- Entonces, desde la perspectiva, podríamos considerar que este más bien es una clínica más que un hospital, ¿cierto? Y a lo mejor esto debiera ir aquí. Dices tú esto. ¿Esto dices tú? Perdón. ¿Les parece bien? Esto es lo que ustedes tienen que pensar. Porque si esto Es que fuera en base a súper la fácil, misma lógica que usted estaba diciendo, cómo mejorar el trato al usuario se relaciona con reducir los costos. claro, la reducción de los costos podría no ser una perspectiva más bien de, de, de efecto, más bien podría ser de Porque, causa. porque no es que sea un error la selección incorrecta del parámetro, en el sentido de que No, esto reducción de está costos correcto, sí o sí, sí es sí, sí, sí financiero. te entiendo, sí. Sí, pero si yo busco satisfacer como visión y misión, satisfacer al usuario, ¿cierto? Probablemente lo que teníamos recién, ¿cierto? Podría ser un poco más coherente. ¿Ya? Bueno, yo sí, es que yo quiero que lo piensen un poco. ¿Cómo quedaría mejor? ¿Cuál es la sugerencia? Que quedara usuario, proceso interno y después la parte financiera más abajo. Ya, vamos Sí, bajando a la parte financiera más abajo. Hasta ahí, ya. Volvemos aquí. Entonces, ¿dejamos la financiera en qué parte? En la base. Está difícil, ¿eh? Pero hagamos algo simple. A ver, ¿hay alguna Entonces, estrategia, disculpe, ¿cierto? disculpe la consulta. Entonces, el orden de usuario financiero, proceso y crecimiento va a depender de la coherencia nomás. No, en este caso porque yo di las tarjetas, ¿ah? Pero se supone que... Ah, pero no, entonces eso siempre se mantiene igual. no, mira, lo que pasa es que, Jorge, yo di las tarjetas porque se Ya. supone que cuando tú partes diseñando un plan estratégico, las estrategias ya están definidas. Entonces se supone que las tarjetas, entre comillas, ya estarían dadas. Lo que pasa es que lo que uno tiene que pensar de qué manera coherente tú lo armas en un mapa. ¿Me entiendes? Porque las estrategias no las van a diseñar ustedes, ya están definidas. Ah, ok, Cuando hagamos ya. este ejercicio, ustedes van a tener que tomar la visión y la misión y el objetivo estratégico que ya tiene la organización. Y ustedes no nos van a entrar a cuestionar lo coherente o no que son, porque podrían ser incoherentes. Pero el tema está en que cómo yo las articulo y las transformo en un mapa, ¿cierto? Será probablemente a lo mejor nos quedaría mejor si nosotros, por ejemplo, estas estrategias, ¿cierto? A lo mejor podríamos transformarlas asociadas, por ejemplo, a los procesos y optimizar, por ejemplo, incrementar la productividad, ¿cierto? Claramente surge desde aquí. Si yo optimizo los procesos, voy a incrementar la productividad. Si yo optimizo los procesos, voy a también a optimizar el uso de los recursos. Pero el que nos genera ruido es este, ¿cierto? Bueno, luego volvemos a eso, pero hasta aquí yo diría que está coherente, ¿cierto? Miremos desde abajo hacia arriba. Si esto fuera algo sencillo de hacer, no nos vamos a fijar tanto en el orden que va primero o cuál va después, ¿ah? Porque perfectamente podría ir uno aquí y otro aquí. Para este caso no lo vamos a hacer porque este podría ser una causa, ¿cierto? O un efecto de esta causa, ¿ya? Pero los vamos a dejar en horizontal todavía como que todos son independientes. Entonces, hasta aquí, menos este, ¿cierto? Estaría más o menos lógico. Mire, si nosotros aplicamos, agilizamos la toma de decisiones, fortalecemos las competencias, ya mira, si lo primero que hacemos, fortalecemos las competencias y luego evaluamos el desempeño,
implementamos nuevos modelos de gestión y logramos con esto agilizar, por ejemplo, la toma de decisión. ¿Ok? Supongamos que ese orden me parece ok. Si nosotros tenemos entonces que las personas logramos fortalecer las competencias, ¿cierto? Esto podría mejorar, ¿cierto? O aquí, hacer una flecha hacia acá, y esto contribuiría a optimizar los procesos, ¿cierto? Ayudaría también a, si logramos implantar un nuevo modelo de gestión, ¿cierto? Lo pongo al ladito, podría contribuir, ¿cierto?, a proveer servicios estandarizados y también reducir los tiempos de espera si este nuevo modelo de gestión obviamente nos lleva a optimizar, ¿cierto?, y agilizar la toma de decisiones. Ambos, tanto este como este, contribuirían a este, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos haciendo los procesos, el descueve, ¿cierto?, sin duda incrementamos la productividad y utilizamos bien los recursos. Y si nosotros hacemos esto, aumentamos la productividad, ¿cierto?, vamos a disminuir los tiempos de espera, etcétera, ¿cierto? Y como las personas están capacitadas, fortalecemos las competencias, modificamos el modelo de gestión, optimizamos los procesos, mejoramos la calidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, vamos a lograr mejorar el trato al usuario, ¿ya? Obviamente, la optimización de uso de recursos, ¿cierto?, probablemente indirectamente va a contribuir al trato del usuario o a la satisfacción usuaria, o a lo mejor aquí podría faltar otra estrategia, ¿cierto?, que diera más cuenta del uso, o, por ejemplo, disminución de tiempos de espera, ¿cierto?, que podría ser aquí reducción, supongamos, tiempos de espera. Y este sería, ¿cierto?, rojo. Aquí podría ser, ¿cierto? ¿Se entiende un poco la lógica? Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, se supone, obviamente, este es un ejemplo, a lo mejor, obviamente, no está completo, porque si estamos hablando de una estrategia de una organización, probablemente esto sea muy poquitito. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de que como máximo, piensen ustedes aquí, si vamos al mapa, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ¿cierto?, estrategias, ¿cierto? Aquí tenemos 9, 3 por 3, 9. Entonces, claro, acaso del doble. Entonces, claramente aquí todavía queda un poco desarticulado. Falta aún, ¿cierto?, que quede un poquito más completo, ¿ya? Pero esta es más o menos la lógica con la cual se construye un mapa estratégico, ¿cierto? Primero hay que discutir, de acuerdo a cada tipo de organización, cuáles son las perspectivas más apropiadas. Porque pueden ser esta u otra. Se fijaron que del ejemplo que vimos de la universidad, tiene desarrollo humano, gestión, innovación, destinatarios y financiera, pero ustedes se pueden inventar otras. El hospital tomó más o menos las que considera el cuadro de mando tradicional, pero ustedes pueden considerar otras, ¿cierto? Incluso en una oportunidad, yo vi, por ejemplo, una vez el Banco del Estado tenía su mapa estratégico y tenía al mismo nivel, ¿cierto?, dos perspectivas, que las dos eran importantes, pero las dos iguales, ¿cierto? O sea, no una sobre la otra, una no era causa de la otra, sino que ambas eran importantes al mismo tiempo, se necesitan desarrollar simultáneamente. ¿Se fijan? Entonces, ustedes cuando vean ejemplos se van a encontrar que van a haber muchas formas de mapa estratégico, pero esta es la forma como más básica con la cual se construye. Entonces, lo que le falta ahora a esto es hacer la relación de causa y efecto. ¿Qué significa eso? Hacer las flechas, porque no todo contribuye a todo tan directamente, hay cosas que contribuyen un poco más que otras, ¿ya? Entonces, si yo pongo flechitas, a ver, voy a poner por lo menos unas 3, insertar, voy a ir a unas flechas, ¿dónde están las flechas? Aquí. Voy a ir a una flecha. Por ejemplo, si yo incremento la productividad, ¿cierto? Yo creo que voy a mejorar el trato al usuario porque si lo atiendo más rápido, lo hago esperar menos, ¿cierto? Yo creo que eso obviamente se considera un buen trato, las personas cuando esperan demasiado, ¿cierto? Y este sin duda va a contribuir aquí, ¿cierto? Si yo optimizo el uso de los recursos, voy a reducir los tiempos de espera, ¿ya? Porque voy a utilizar mejor las máquinas, el uso del pabellón, por lo tanto voy a poder operar los pacientes, o los voy a poder operar los feriados, los días de noche, bueno. ¿Se fijan? Entonces, si yo voy y relaciono la productividad con, por ejemplo, optimizar los procesos, yo voy a mejorar la productividad, ¿cierto? Si yo voy a ir las competencias, ¿cierto? Voy a optimizar los procesos.
¿Se fijan? Ese ya es una relación causa-efecto. ¿Se fijan? Y si mejoro la calidad, ¿cierto?, del trato al usuario, mejoraré obviamente la satisfacción del usuario. Si mejoro el trato, el usuario obviamente quedará más contento, ¿cierto? Y si logro mejorar, reduzco los tiempos de espera, también voy a contribuir a mejorar la satisfacción del usuario. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Esto es un ejemplo, ¿ah? Obviamente puede ser mejorado y mucho más, sin duda. Pero esta es un poco la lógica. ¿Estamos? Profe, todos tienen que quedar conectados, ninguno tiene que quedar solito. Claro que si usted lo piensa, si queda desconectado es porque no contribuye al objetivo de la organización. Ah, claro, todos tienen que quedar unidos. Ya, perfecto. Todos unidos, pero por Ya. lo menos todos tienen que llegar arriba. Ya. No puede quedar el puente cortado aquí, a no ser que contribuya hacia el lado. Mira, otra cosa que se podría dar, esto no lean los nombres porque esto no tiene que ver con los nombres. Esto podría ser así. Por ejemplo, podría ser una cosa distinta, supongamos así, perdón, y luego así. ¿Me entienden? Este contribuirá a este, este a este, este a este y este a este. Eso sí se puede. ¿Me entienden? No miren Sí. las letras, porque no, esto no está hecho en coherencia con lo que está escrito. Es para mostrar opciones que no todo tiene que ir desde una perspectiva a otra perspectiva. Este, por ejemplo, no contribuye a la perspectiva directamente arriba. ¿Me entienden? Contribuye al que está al costado, incluso este podría ser puesto aquí. ¿Me entiende? Bueno, ahí la forma ya la define usted, porque en realidad eso ya es más ya cada uno lo hace como quiera, digamos, pero que de tal forma siempre que quede lo más claro posible. Entonces, el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora, Profesora, sí, déjame decir una cosita antes, Verónica, y luego, para construir un mapa estratégico, ustedes hacen lo mismo, pero con la diferencia que esto ya no va a decir mejorar el trato al usuario, sino que aquí va a estar escrito el indicador con el que van a medir el trato al usuario. ¿Ya? Y para esto se pueden basar en los ejemplos que yo puse arriba, que puse harta, de estrategia, de indicadores, por eso les puse harto, y ustedes decían, ¿y qué está haciendo la profe que está hablando tanto? Pero en el fondo yo les seleccioné cosas que pudieran estar más vinculadas con el sector público, no todas se asemejan, ¿eh? Pero les dejé una batería de ideas ahí, pero no son las únicas, ¿eh? Pueden usar esas u otras, ¿ya? Yo solamente les doy ejemplos. Espérame, Verónica, y para terminar entonces hay que hacer esto mismo, ¿cierto? Entonces la idea es que usted tome esto, construya esto como usted quiera, ¿cierto? Considere la visión y misión de la organización, entonces elabore primero el mapa y luego el cuadro de mando. Entonces estos elementos que están aquí ya no van a ser estrategias, sino que van a ser indicadores. En el fondo hay que hacer lo mismo que aquí. ¿Se entiende? Ojo que aquí no tiene que ser solo uno, puede ser más de uno, pero al menos yo le pido uno. ¿Ya? Ahora voy a leer las instrucciones, pero te escucho, Verónica. ¿Cuál era tu duda? ¿puede volver al que acabamos de hacer? Este. Mi pregunta, ¿en la estrategia se pueden repetir en las perspectivas? Porque tenemos reducir tiempo de espera en el proceso interno y en usuario. Ah, entonces reducir tiempos de espera. Ah, tienes razón. Mira, lo que pasa es que aquí hay una duda. Aquí hay una cosa, tienes razón, ahí yo no fui precisa, porque mira, hay dos indicadores. Uno que tiene que ver, mira, tiempos de espera, ¿dónde está aquí? Incidencias, perspectiva de usuario, reducción en tiempos de espera en la asistencia técnica. ¿Ya? Eso es cuando a mí me atienden rápido. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ver con la satisfacción usuaria. ¿Me entiendes? O sea, no rápido, no que significa que no, pero que no me hagan esperar mucho, ¿me entiendes? Eso tiene que ver con reducción de tiempos de espera, ¿cierto? En la atención propiamente tal. Y el otro tiene que ver con tiempos de espera, es que ustedes saben que el concepto de tiempo de espera nosotros en salud lo usamos para muchas cosas, tiempo, número, y aquí en procesos es reducir tiempos de espera. Ah, ok, ¿Entiendes? ahí sí Que lo es entiendo. distinto reducir procesos en general, por ejemplo, cuánto me demoro en entregar los resultados de los exámenes o en hacer un mantenimiento, en todos los ámbitos, ¿me entiendes? En cambio, uno tiene que ver directamente con la atención. ¿Se fijan que son tiempos distintos? Discúlpenme la poca precisión, porque como no me sabía esta chiquitita de memoria, tiempo de espera aquí en la atención. ¿Ya? Y aquí sería reducir tiempos de cualquier ámbito, ¿cierto? De un proceso. ¿Me entienden? Sí. Sí, Muchas disculpe, y le gracias. agradezco mucho la aclaración porque era confuso. Reducir Ok. tiempos de los procesos es otra cosa que a la vez igual repercute,
¿cierto? En los tiempos de atención. Entonces, perfectamente una flecha podría ser de aquí para acá. Se puede pasar de largo una perspectiva, también es posible, ¿ya? Y vuelvo a decir, no importa a veces el cómo, sino lo importante es que sea útil. Si a usted esto le sirve para poder explicar mejor la estrategia en su organización, aunque no sea perfecto, igual, si ya logra comunicar la estrategia, que ya es muy difícil en una organización, hacerlo esquemáticamente, entonces, claro, después uno la puede perfeccionar, pero a veces, si ya es útil, ya está. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces yo creo que es justo, ¿cierto?, tratar de hacer un intento y después con el tiempo uno va mejorando, siempre. Ya, quiero leer las instrucciones porque yo sé que no me he pasado mucho en el tiempo. Quiero leer las instrucciones, pero ustedes ya se las imaginan. Primero, ¿cierto? Hay que conformar un grupo de trabajo. Me imagino ustedes ya tienen los grupos de trabajo conformados. A mí, yo me quiero sumar a la estructura de trabajo que ustedes tienen, porque para qué les voy a complicar la vida, ¿cierto? Estamos cansados, ya hemos venido trabajando otras veces grupalmente, por lo tanto, lo importante es que nadie lo haga individualmente. Eso es lo único que me importa, ¿ya? Entonces, los grupos que ustedes tienen, ¿de cuántas personas son? 4 y 5. 4 y 5, Somos ¿no? cuatro. Muy Sí, bien, muy bien. Y somos un grupo grande, así que está bien. sí, Claro, lo 4 importante es que grupos. nadie trabaje solo, eso sí que no se puede, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que yo les digo es que lo que le había dicho en la clase anterior, la idea es que usted primero tome la visión, la misión y los objetivos estratégicos de su organización. Seguramente ustedes trabajan en distintas organizaciones, entonces escojan aquella que está más completa, que está más clara, que les facilite el trabajo. Ustedes deciden, no van a escoger una que, no sé, porque no está actualizada o que está muy rara, que ustedes dicen no es coherente entre la visión y la misión y el objetivo, entonces si no les va a quedar una cosa rara. Traten de que sea de las que tienen, la que mejor les sirva para este trabajo, ¿ya? Si por alguna razón no dispusieran de ella, no tuvieran acceso, o no sé, o el mundo se acabara, ¿cierto? Escojan una de otra organización, ¿cierto? Similar a la de ustedes, donde a ustedes les interese aprender a hacer un mapa, ¿ya? También está esa posibilidad, pero trate de hacerlo con una propia, porque así le va a servir también, ¿ya? Luego que usted escoja eso, dibuje las líneas y perspectivas del mapa, es decir, escoja qué perspectivas va a usar, las que existen, otras nuevas, las va a cambiar de lugar, no importa, haga lo que a usted le parezca mejor. No hay una forma perfecta, lo importante es que sea útil para comunicar, ¿cierto?, la estrategia y después poder ir evaluándola a partir del cuadro de mapa. Luego agregue los objetivos estratégicos a cada una de estas perspectivas, que es lo que acabamos de hacer. Luego identifique las relaciones causa-efecto, es decir, en el fondo marcará con una flechita, ¿cierto?, el sentido en que corresponde. Porque puede ser horizontal o hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Los mapas son siempre de abajo hacia arriba. Pueden ir hacia el costado, pero siempre hacia arriba, ¿cierto? Porque en el fondo deben contribuir a lo que está arriba. Y luego, identificar un indicador por cada uno de los objetivos estratégicos que para finalmente elaborar un cuadro de mando utilizando las mismas perspectivas del mapa. Es decir, si eligió esas perspectivas en el mapa, tienen que ser las mismas en el cuadro de mando, ¿ya? Y yo les propongo, ¿cierto?, como fecha de entrega el 8 de enero. ¿Está bien esa fecha? Pregunta. El día que terminamos el magíster. Como quieran, o puede ser antes, si ustedes me lo mandan antes, yo lo corrijo antes, pero yo no quiero presionarlos para nada, porque en realidad a mí no me urge que sea antes, entonces yo prefiero que lo hagan bien. Ahora, si me lo envían la próxima semana, yo lo reviso la próxima semana, ¿eh? No hay problema. Lo que quiero pedirles sí, que no sea más allá de 2 páginas, ¿ya? Y que ojalá me lo envíen en PDF, que no sea en Word, porque si no se puede, las flechitas y todas esas cosas pueden cambiar de lugar. Entonces, igual cuando lo transforme en PDF, verifíquelo, mírelo para ver si está correcto y ahí me lo envía, ¿ya? Entonces, en solo 2 páginas, ustedes ponen la visión, la misión, los objetivos estratégicos, luego el mapa y luego el cuadro de mando, ¿cierto? Y me gustaría que hicieran alguna justificación, ¿cierto? Igual explicar un poco por qué definieron esas perspectivas, ¿cierto? Pero en todo caso, yo igual al leerlo, porque esto no se necesita mucho más que entenderlo, ¿cierto? Si las estrategias están bien escritas y los indicadores están bien claritos, probablemente, ¿cierto?, no sea necesario ningún comentario, pero en algún caso que sea algo muy extraño, ¿cierto?, que le amerite algún comentario, háganlo, pero ojalá que no supere las 2 páginas, ¿cierto? Un mapa cabe perfectamente en media página, así que ahí la idea es que lo hagan para yo tener cierta dedicación, y si me van a hacer un documento de 10 páginas, créanme, con todas las tesis, con todo lo que tenemos que revisar, me sería muy difícil ser efectivo en una buena revisión, ¿ya?
Bien, bien chicas, esa es un poco la idea de esta parte que yo les tenía preparada. Yo lo quiero que lo hagan como un proceso de aprendizaje, como un proceso de experimentar, háganlo como una oportunidad, ¿cierto? Incluso les puede servir para la organización. Como ustedes, ya les digo, ustedes definan la estrategia, ¿cierto? Y luego los indicadores. Mínimo uno. Si quiere poner dos, ponga dos, ¿cierto? Pero por lo menos un indicador por cada estrategia. ¿Ok? Eso me bastaría. Bueno, no sé, habemos poquititos, se han ido como la mitad, pero en todo caso lo importante es que esto va a quedar grabado para los que no estén presentes y después obviamente igual está el foro. En el foro yo igual voy a ir resolviendo dudas. Yo reviso el foro casi todos los días. Entonces si hay alguna duda yo igual lo puedo ir contestando. Entonces ponemos como plazo final el 8 de enero y si el que lo quiera entregar antes, no hay problema, lo entrega antes y yo lo reviso antes también. ¿Ya? Bien, voy a dejar de grabar entonces.